Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar nuevamente conectándose a una nueva clase de nuestro curso Estado de Derecho, Constitucionalismo y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ofrecido por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile y el CEDID. Vamos a estar en el día de hoy con la primera clase del módulo 9 sobre grupos en situación de vulnerabilidad. Para aquello vamos a estar con la exposición de la profesora Ana María Dávila López. Ella es doctora en Derecho Constitucional de la Universidad Federal de Minas Gerais, profesora titular del programa de posgrado en Derecho Constitucional de la Universidad de Fortaleza y profesora de la Escola da Magistratura do Estado do Ceará. Disculpen la pronunciación, pero vamos a estar entonces con esta presentación alrededor de 40 minutos y luego tendremos una sección de preguntas para que pueda responderla la profesora Ana María, a quien por supuesto le agradecemos su tiempo, su disposición y la escuchamos. Sí, buenas noches a todos. Alejandro, ¿me dices por favor primero si están viendo mi pantalla? ¿La estoy compartiendo o no? Vemos una pantalla en blanco en este minuto, o al menos Es yo. porque, sí, es que cuando la abrí, me disculpen, cuando abrí, ahora sí me parece. Ahora, Alejandro, por favor. Ahora se ve la presentación de PowerPoint, Ya, eh, perfecto. pero no en pantalla completa. No lo voy a poner en pantalla completa porque así puedo ver el reloj. Ah, Entonces, ok. así, y puedo ver también cualquier aviso de ustedes, el chat, cualquier cosa, porque así los puedo ver también. Si hay algún mensaje, alguna, dejen solo un minuto que yo trabajo más con el Google Meet. El Meet. Sí, entonces, bueno, vamos. Lo estoy consiguiendo. Un minuto, Perfecto. chicos. Esta tecnología nos ayuda, pero a veces también nos puede complicar un poquito. Sí. Tecnología No, que nos permite hoy estar conectados desde todas partes sí, del mundo. sí, mira, qué bueno. Ok, entonces no, lo voy a hacer al revés. Ok, ahora sí. Ya, ahora sí, disculpe. Entonces, ahora sí, comenzamos. Bueno, comienzo ya, sí, ahora oficialmente. Y yo voy a comenzar agradeciendo y felicitando muy especialmente al Círculo de Estudios de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad Austral de Chile. Para mí es una enorme honra estar participando de este curso. Es una enorme alegría. Y me gustaría agradecer especialmente también al profesor doctor Felipe Paredes, el profesor Felipe Paredes de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, que fue mi primer contacto con este grupo aquí, y es porque la Universidad Austral de Chile y mi universidad, la Universidad de Fortaleza, hacen parte de una red internacional de derechos humanos llamada Consorcio de Posgrado en Derechos Humanos. Y este consorcio, esta red fue creada hace más de 10 años. Entonces, hace 10 años que venimos trabajando juntos. Y bueno, mi agradecimiento al profesor Felipe, mi agradecimiento también a la profesora Patricia Toledo, que también con ella me aproximé más al CEDIGI, no sé cómo lo dicen usted en español, pero al círculo. Entonces, a la querida profesora Patricia Toledo, también mi agradecimiento. Y también, claro que sí, a Esteban y a Alejandro, que están aquí, que son así los alumnos que llevan adelante este curso y tantas actividades de este círculo. Y son dos alumnos que están participando inclusive en un grupo de investigación mío allá en Brasil, imagínense. Entonces, me quedo muy feliz de estar trabajando con todo este grupo y yo creo que esto es una característica ahora, ¿no? De este siglo XXI, de a pesar de estar a miles de kilómetros, poder comunicarnos, poder aprender unos de los otros, unos con los otros. Entonces, esto es una maravilla para mí, es fantástico, es muy bueno. Entonces, yo comienzo agradeciendo y comienzo felicitándolos por organizar un curso así con tantos alumnos de tantos países y también por haberme invitado a este tema, grupos en situación de desventaja, que es mi tema. Yo trabajé este tema en mi doctorado, en mi postdoctorado. Tengo un postdoctorado, tengo 3 postdoctorados en Canadá, uno en Estados Unidos y otro en la Nueva Zelanda. Trabajo hace mucho tiempo con este tema.
Solo que, claro, me dijeron, profesor, usted solo tiene 40 minutos y bueno, no todos los alumnos son de derecho. Entonces, yo preparé aquí esta presentación que les estoy compartiendo, estos slides, ¿no? Y bueno, con algunas imágenes para que también, sé que es viernes en la noche, ¿no? Entonces, viernes en la noche, todos ustedes han trabajado y no es mi intención de cansarlos mucho. Y yo creo que siempre lo más rico, siempre en la vida, son los debates, las discusiones. Entonces, mi objetivo va a ser más presentar algunas ideas y después en el debate intercambiar estas ideas, estos conocimientos, ¿sí? Entonces, bueno, gracias y felicitaciones y ahora vamos con el tema en sí. Y comienzo, ¿no? Mi tema, me han dicho, usted tiene, profesora Ana María, que trabajar personas en situación de desventaja. Y para que ustedes puedan entender un poco el tema y puedan entender tal vez, ¿no? ¿Por qué que yo escogí trabajar este tema en mi vida, que es el tema de mi vida? Yo les voy a contar un poquito sobre mí. Y aquí, ¿no? Coloco este slide, ¿no? Cuando yo era feliz. Y aquí ven la imagen de una cholita. Yo nací en Perú. En Perú a los indígenas se les llama cholos. Y esta palabra cholos tiene una connotación negativa, inclusive peyorativa. Y muchas veces es utilizada para discriminar. Y bueno, yo soy una cholita. Yo nací en los Andes peruanos a más de 3.000 metros de altitud, sí, en el medio de la nada. La ciudad, no sé si hay algún peruano entre los alumnos, la ciudad más próxima es la ciudad de Huancayo, que es una ciudad importante en el centro de Perú, una ciudad muy importante económicamente, políticamente. Y bueno, pero yo nací, ¿no? La familia de mi papá es familia de indígenas, peruanos, y yo de chiquita vivía, bueno, con mis amiguitos del barrio, indígenas, y era muy feliz, hasta cuando tuve 5 años. Cuando cumplí 5 años, pues me fui a vivir, nos fuimos a vivir a Lima, a la capital, a Lima, porque yo ya tenía que ir al colegio, tenía que estudiar. Y bueno, fui a un colegio, fui matriculada en un colegio español, muy conservador, católico, de monjas, y bueno, y la mayoría de las niñas del colegio eran niñas blancas, rubias, no todas, pero muchas sí, ¿no? Entonces yo llegué ahí pues entusiasmada, era un mundo totalmente nuevo para mí, nuevo, totalmente diferente. Y yo, claro, que había crecido en un mundo totalmente diferente. Yo hablaba un poco de español mezclado con un poco de quechua y hablaba con un fuerte acento como hablan los cholos, los indígenas en Perú. Y en Perú hay mucha discriminación contra los indígenas. Yo nací hace 55 años, en aquella época, hace 50 años, cuando tenía 5 años, pues la discriminación era muy grande, aún lo es. Pero hace 50 años, pues era terrible. Entonces yo nunca me voy a olvidar los primeros días de escuela, cómo las otras niñas se reían de mí y me discriminaban, porque claro, una cholita, mira cómo habla, porque los cholos somos incultos, los cholos somos burros, los cholos no somos civilizados, ¿saben? No, nuestra cultura no sirve, no nada, ¿no? Entonces las chicas no querían mucho juntarse conmigo. No se preocupen que no tengo traumas, superé eso todo. Y las chicas del colegio son grandes amigas mías. Hoy aún nos continuamos viendo, no estoy hablando mal de ellas, porque saben que esas niñas, mis amiguitas del colegio, no hacían más que reflejar los valores de la sociedad. No eran solo mis amigas que pensaban así, era todo el colegio y era toda la sociedad y era todo el país. Esta idea que se tiene, ¿no? De esta jerarquía de los seres humanos. Esta jerarquía que depende a veces o elaborada a partir de la raza de alguien o de la forma como alguien habla o de la orientación sexual de alguien o la identidad sexual de alguien o del género o de la condición de la salud física de alguien. O sea, estamos hablando justamente de las personas en situación de desventaja. ¿Por qué? Porque históricamente, a lo largo de la historia, y esto estamos hablando desde las épocas más antiguas de nuestra sociedad, siempre se pensó, se fue construyendo la idea que hay un ser humano padrón, un ser humano modelo, ¿no? Así, oye, qué guapo este chico, ¿no? Viernes pongo la foto de un chico guapo, mira qué guapo este chico. Y bueno, sí, la idea de que guapo es este chico, un chico blanco, ¿no? Y en inglés, en Estados Unidos,
en el siglo XX se comenzó a utilizar esta expresión, en inglés, este acrónimo WASP, que en inglés significa White, Anglo-Saxon, Protestante. Entonces, blanco, anglosajón y protestante. Porque en Estados Unidos se usó este acrónimo, se creó este acrónimo, más esta idea de las más antiguas. Desde las épocas más antiguas se pensó que el ser humano es el hombre blanco, heterosexual, con buena salud, con dinero, y con el tiempo es aquel que es cristiano, ¿no? Esta es la idea del ser humano padrón, el ser humano modelo. Todo aquel que no se encuadra en este modelo de ser humano, pues este no, es un ser humano de segunda clase, es un ciudadano de segunda clase, de segunda categoría, o a veces ni siquiera eso, a veces ni siquiera ser humano. No nos vamos a olvidar que durante mucho tiempo las personas negras, ¿no?, eran consideradas que ni siquiera eran humanos, o que los indígenas no tenían alma. Se discutía si los indígenas tenían alma o no, o se discutía que una persona homosexual era un enfermo, era un perverso, un pervertido, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, tuvimos estas construcciones sociales cómo debería ser el ser humano, ¿no? Y si yo comencé contando un poco de mi historia, una historia de Cholita, ¿no? Yo les cuento porque yo creo que para trabajar este tema de forma teórica, de forma jurídica, de forma científica, es necesario entender un poco el problema que vamos a trabajar. Porque yo de chiquita en la escuela, cuando mis amigas comenzaron a decir, pero esta es una cholita, ¿no? Esta no habla bien, qué inculta, ay, qué horrible. Yo de chiquita no entendía al comienzo muy bien qué es lo que sucedía, pero sí estaba entendiendo que yo no me estaba encuadrando, que la forma como hablaba no era la correcta, que yo estaba equivocada, que por ser un poco morena no estaba bien, no era bien, no era bien mi cultura, y comencé a tener vergüenza de quién era yo. Y como tenía vergüenza y yo quería ser aceptada en la sociedad, porque yo les pregunto, ¿quién no quiere ser parte de la sociedad? ¿Quién no quiere tener amigos? ¿Quién no quiere, no, ser popular? ¿Quién no quiere ser parte de los grupos, de las reuniones, ser invitado a las fiestas? ¿Quién no quiere? Entonces yo desde chiquita en la escuela comencé a pensar, no, entonces voy a cambiar, ¿no? Y comencé a tener vergüenza de mis raíces culturales, de mi familia, ¿no?, de ese mi pasado. No, indígena, yo, chola, no, imaginen, no, nunca, jamás, ni sé lo que es eso, imaginen. Y esto es importante, insisto, entender, porque esto pasó conmigo y pasa con muchas personas que están en situación de desventaja, que muchas veces, ¿no?, la sociedad las ha hecho que a veces no se reconozcan en determinados grupos o que tengan vergüenza, porque a veces no hay cómo, no se trata de reconocer o no reconocer, soy, acabó, no tengo esta opción, pero de sentirnos menos. Y Hegel, el gran filósofo Hegel, nos habla, ¿no? Nos coloca un ejemplo muy interesante sobre la dialéctica del amo y del esclavo, del señor y del esclavo. Y Hegel nos dice, ¿no?, que es interesante porque no es posible hablar del esclavo sin un amo, pero también no podemos hablar del amo sin el esclavo. Entonces no podemos hablar de aquel que discrimina sin pensar de aquel que es discriminado. Y esa es una cuestión cuando hablamos de discriminación, que ella parte, ¿no?, de prejuicios que están arraigados, que se encuentran en toda nuestra sociedad y a veces en nuestro más íntimo. Y a veces nosotros mismos no somos conscientes de todos estos prejuicios, de todos estos valores preconceptuosos que nosotros tenemos. A veces no lo sabemos. Yo que sufrí discriminación, yo les confieso públicamente que ya me encontré a veces con pensamientos discriminatorios. Y con esto no estoy queriendo justificar mi actitud. Yo creo que cuando hablamos de esto no se trata de justificar, pero de explicar. Y es que somos parte de una sociedad, todos nosotros somos parte de sociedades, y todas nuestras sociedades son compuestas por valores preconceptuosos, valores que a lo largo de la historia fueron jerarquizando los seres humanos, catalogando los seres humanos, ¿no?, estableciendo quién es un poquito mejor, qué es un poquito menos, qué te falta, qué no te falta, ¿no? Entonces todos somos parte. Y Pierre Bourdieu, este grande sociólogo francés, ¿no?, filósofo también, él nos habla de esta violencia simbólica.
a veces esta violencia, porque tratar a otro mal es una violencia. Durante mucho tiempo pensamos que violencia es solo pegar a alguien, ¿no? Darle una bofetada, darle una patada, y descuidamos mucho esta violencia, que es una violencia en la forma de tratar, en las palabras, en el lenguaje, esta violencia moral, esta violencia psicológica, esta violencia que muchas veces es oculta. Entonces Pierre Bourdieu nos llama la atención para esta violencia simbólica, que él va penetrándose en cada poro de nuestra piel y que muchas veces, insisto, ni nosotros mismos somos conscientes. Y él va comenzando desde que somos niños. Mis amiguitas del colegio, ellas no nacieron discriminando. Ellas discriminaban porque en la casa también tenían esos valores y la gente en sus familias apenas reflejaban lo que la sociedad peruana es. Y la sociedad peruana y la sociedad chilena y la sociedad argentina y la sociedad brasileña. Y aquí solo un comentario, un paréntesis, por favor. Disculpen mi mezcla de idiomas. Yo, mi primer idioma, como les digo, siempre hablé mezclado español con quechua, dejé el quechua y ahora vivo en Brasil hace 30 años y lo mezclo con portugués. Entonces les pido, por favor, un poquito de paciencia con mi portuñol las veces, pero creo que se me entiende, ¿no? Creo que me dejo entender, creo que no va a haber problema con eso. Pero bueno, entonces, ¿no? Yo les comento esto de comienzo, cómo yo comencé a descubrir, ¿no? Que era ser discriminado, la discriminación, las diferencias sociales desde muy pequeña, desde muy chica. Interesante que sobre estas temáticas, chicos, lo estamos hablando recién ahora. Yo hoy, ¿no? Con 55 años, me quedo tan feliz de poder dar una clase sobre este tema hoy, ¿no? Pero por otro lado, yo les comento que esto me muestra un gran avance de nuestra sociedad. Qué bueno que ahora tenemos dentro de un curso, tenemos un tema para hablar de personas en situación de desventaja, algo que cuando yo entré a la universidad no se hablaba, serio, no se hablaba, no hablábamos de personas en situación de desventaja. Esta idea de comenzar a hablar de personas en situación de desventaja es algo relativamente nuevo, no debe tener en nuestros países aquí de América Latina 20, 30 años, ¿no? O tal vez hasta menos. Y eso es un grande avance. Y entonces voy ya ahora sí para el tema de nuestro curso hoy, ¿no? Esta contextualización. Y aquí yo les pido a todos también más paciencia. Esta profesora solo ha venido a pedirnos cosas, pero yo les pido paciencia porque este es un tema tan rico y yo les digo, por cuestión de tiempo, yo voy a ir así muy rápido. En portugués llamamos pincelar, ¿no? Como si tuviese un pincel y estuviese rápidamente pincelando en una tela de cuadro para pintar muy rápidamente, porque no me va a dar para ningún tema profundizarlo como a mí me gustaría. Yo tengo en mi programa de posgraduación, yo tengo una disciplina, una asignatura para los chicos de la maestría y del doctorado, una asignatura que se llama Multiculturalismo y Derechos Humanos. Y yo enseño este tema en un semestre, son 5 meses dando clase. Aquí Esteban y Alejandro me han dicho, profesor, usted tiene 40 minutos. Ok, vamos entonces con 40 minutos. Entonces les digo que voy así, superficialmente, y lo reconozco. Y yo les pido que me tengan paciencia con eso, ¿sí? Entonces, vamos allá. Yo les estoy diciendo que, por un lado, me quedo muy feliz que hoy ya hablamos, ¿no? Hoy, cuando yo fui, no hace mucho tiempo, volví a Cusco y me quedé muy feliz de ver cómo las personas en los comercios, en las calles, hablaban quechua. Cuando yo era niña, las personas que hablábamos un poco de quechua, hablábamos quechua, no lo hablábamos en público, ¿no? Porque teníamos vergüenza de hablar en público quechua. Hoy no, entonces estamos avanzando, ¿no? Pero ¿cómo se dio ese avance? Porque no es algo de hace mucho tiempo. Y aquí yo voy un poco antes, ¿no? Voy a este horror que fue la Segunda Guerra Mundial. Utilizando un poco Fukuyama, ¿no? Que él nos habla de las clausuras históricas también, ¿no? Entonces yo creo que una gran clausura histórica que tuvo la humanidad, un gran encierre, una gran finalización de momentos históricos fue la Segunda Guerra Mundial. Hay otros momentos históricos, sin duda, pero la Segunda Guerra Mundial fue un momento histórico que tiene aún repercusiones tan grandes y tiene tantas consecuencias y nos mostró tanto la humanidad y nos hizo aprender y nos hizo cambiar tanto
pero aún nos falta, ¿no? Y entre las cosas relacionadas al tema de este curso, yo les puedo decir, fue en este momento histórico que se cometió ese horror contra 6 millones de personas, la mayoría judíos, no todos judíos, había muchos que eran, por ejemplo, por ser homosexuales o por ser gitanos, etcétera, etcétera. Mas este horror cometido contra seres humanos apenas por tener una raza o una religión o de compartir determinada etnia, eso nos muestra cómo los seres humanos podemos ser tan crueles. Y nos dio una cachetada, una bofetada, una cachetada en el rostro y nos dijo, seres humanos, ustedes tienen que reaccionar. Y nos mostró que la protección de los derechos humanos no puede ser dejada apenas para cada país, para cada estado de forma interna. Es necesaria la protección internacional, porque la responsabilidad de proteger los derechos humanos no es solo interna, es de toda la humanidad. Toda la humanidad tenemos la responsabilidad de proteger. Y ahí me gustaría hacer también un comentario rápido. Fíjense que yo estoy utilizando la palabra responsabilidad. En Brasil tenemos una grande filósofa hoy, Djamila Ribeiro. Ella trabaja mucho con los derechos de las personas negras y ella dice, ¿no? Cuando hablamos a veces del pasado, como en el caso de la esclavitud, que Brasil fue uno de los últimos países en el mundo en terminar la esclavitud, y muchas veces en Brasil se llama, ¿no?, a la sociedad para que se reconozca la discriminación racial, para que se reconozcan leyes de acciones afirmativas para proteger a las personas negras. Muchas personas blancas, por ejemplo, dicen, pero ¿por qué? La esclavitud fue hace más de 100 años, yo no estaba ahí, ¿yo qué culpa tengo? Y Djamila Ribeiro nos dice, no se trata de culpa. Mis amiguitas del colegio, que ahora son mis grandes amigas, continúan siéndolo, no es que ellas tuviesen culpa, no es, yo creo que la palabra correcta a veces no es culpa, pero responsabilidad, que es diferente. Es la responsabilidad de asumir que nuestra sociedad es una sociedad que se estructuró con bases de prejuicios, prejuiciosa, con muchos preconceptos. Entonces es necesario, ¿no?, reconocer toda esta violencia estructural. Y en materia de la Segunda Guerra Mundial, pues es necesario que la sociedad, la humanidad, reconociese su responsabilidad de evitar que nuevos hechos como ese que aconteció durante la Segunda Guerra Mundial volviesen a suceder. Y eso nos fue llamando la atención, ¿no? Fue creada una organización mundial, una organización de las Naciones Unidas. Se dio inicio a este sistema global de protección de los derechos humanos en 1948, un 10 de diciembre, fue aprobada una Declaración Universal de los Derechos Humanos y la humanidad comenzó, ¿no?, a discutir esto y a comenzar a pensar que todos los seres humanos tenemos derechos, todos, ¿no?, y a comenzar. Pero paralelamente en la política, en la geopolítica, comenzamos a vivir otro momento que impidió que tal vez este gran cambio de reconocimiento de la responsabilidad internacional para la protección de los derechos humanos no fuese tal vez tan rápida, el reconocimiento de la titularidad de los derechos por todos los seres humanos no fuese tan rápida, fue por esta geopolítica mundial que se dio con la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo fue dividido en dos. Estados Unidos por un lado, ex Unión Soviética por el otro, y todo Occidente, ¿no?, muchos países bajo el poder de Estados Unidos y los otros países de Oriente bajo el poder de la ex Unión Soviética, y todos tenían que entre comillas, se comportar de determinada forma. Aquel país, aquel grupo humano, ¿no?, que decidiese se sublevar por determinado motivo, se levantar, protestar, se rebelar por determinado motivo, era violentamente silenciado. Vamos a recordar de nuestras dictaduras, los años 60, 70 aquí en América Latina, ¿no? Cualquier intención de irse para el otro lado, pues era fuertemente silenciada. En ese contexto realmente era muy difícil, ¿no?, el desarrollo de los derechos humanos, pero igual se daba, igual íbamos avanzando poco a poco, ¿no?, algunos derechos. Y aquí insisto que estoy yendo rápido, solo así pincelando, ¿no?, tocando algunos momentos históricos que me ayudan un poco
a exponer para ustedes el sentido de estos derechos de las personas en situación de desventaja. Entonces, en los años 60, a pesar de esta Guerra Fría y estos momentos, vamos a tener dos movimientos sociales muy importantes. Vamos a tener otros, pero ya les digo, por cuestión de tiempo, bueno, escogí dos que me parecen claves para nuestro tema. El feminismo, esta segunda ola, la primera, ¿no? En el siglo XIX, que fue la lucha por el sufragio, porque las mujeres percibieron que la única forma de tal vez mudar la situación de subyugación la cual se encontraban era mudando las leyes, y para mudar las leyes necesitaban elegir candidatos políticos que defendiesen los derechos de las mujeres o ellas mismas ser candidatas. Entonces, por eso que la primera ola fue una ola más en este sentido político, de derechos políticos. Esta segunda ola, los años 60, fue una ola para luchar por el reconocimiento de la mujer, ¿no? en igualdad en materia del ámbito privado, de la administración de la sociedad conyugal, por los derechos contraceptivos, el uso de contraceptivos, sus derechos reproductivos, pero fue un movimiento muy importante porque trajo muchas repercusiones en otras áreas, en otras luchas, incentivó otros grupos sociales a luchar. Por eso que menciono el feminismo, ¿no? El feminismo dio fuerza a otros grupos que estaban callados, ocultos, a ver qué se puede, vamos a luchar, vamos a reclamar, vamos a salir a la calle, vamos, no nos podemos mantener callados. Y también otro movimiento fundamental fue el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, ¿no? Y aquí coloco la foto del grande Martin Luther King, que fue un movimiento por los derechos negros que también influenció todo el mundo. Entonces son movimientos que no apenas por aquello que consiguieron para las mujeres o por las personas negras, sino que fueron movimientos que comenzaron a mudar el pensamiento del mundo, ¿no? De los académicos y también de otros grupos históricamente invisibles, ¿no? De otros grupos silenciados de la sociedad. Entonces fueron movimientos importantes. En el ámbito académico, tiempo después, y aquí les digo que estoy dando grandes saltos históricos, grandes saltos teóricos, me disculpen nuevamente, ¿no? En el ámbito académico, vamos a ver, inicialmente fue un movimiento, y hoy yo considero que es una teoría. Tuvimos a finales de los años 80 el surgimiento de este movimiento que se transformó en una teoría que es el multiculturalismo. Y este multiculturalismo como teoría va a ser una teoría, y lo digo de forma muy simple también, esta teoría que va a defender, ¿no? Primero va a pasar a decir el reconocimiento de nuestra diversidad cultural, va a decir que en el mundo prácticamente no hay países que solo tienen una cultura, no hay países que tal vez el único país en el mundo con un estado, una nación sea Islandia. Esto porque desde el siglo XVI-XVII, ¿no? y se concretiza con el Estado moderno, la idea que el Estado moderno tiene que ser un Estado, una nación. Y muchas veces aún utilizamos como sinónimos nación y Estado. Y no es así. El multiculturalismo dice, ¿no? que en la mayoría de los países del mundo hay más de un Estado, hay mucho más de una sociedad, hay más de una cultura. Y lo más importante, la valorización de esta diversidad, la valorización de esta diversidad de todas las culturas. Y yo, miren cómo es, ¿no? Yo fui a Canadá a trabajar, a hacer un postdoctorado en feminismo, en derecho de las mujeres, y estando en Ottawa, porque yo ya había estado en British Columbia, en Vancouver, en la Universidad de British Columbia, pero de ahí me fui a la Universidad de Ottawa, y me invitaron un día a una cena, ¿no? Una cena de profesores, y bueno, yo fui, y bueno, y estaba allí, y conversaba con las personas, con los profesores, y conocí un profesor que me comenzó a hablar de multiculturalismo, y yo nunca había escuchado en mi vida. Les estoy hablando de 2001, ¿no? Entonces yo, multiculturalismo, ¿qué es eso? Le pregunté al profesor, y él comenzó a explicarme, y me pareció tan interesante, porque yo les confieso que hasta esa época, ¿no? Siempre me quedaba un poco ese trauma, ¿no? De ser una chola peruana, de los Andes peruanos, mi cultura, ¿no? Y que alguien me diga, mira, todas las culturas son importantes. Eso de decir que la cultura occidental es más importante y que las otras culturas no son culturas, son unos incultos, eso está totalmente equivocado.
Y lo que más me gustó de este profesor, que no apenas me enseñó eso, sino que me dijo, mire, yo tengo propuestas concretas, porque a mí me gusta la gente que no solo señala problemas, sino me señala soluciones. Y yo me quedé tan interesada que él me invitó al día siguiente a su oficina en la universidad, y bueno, ¿y quién era? Era Wilkie Linka, que para mí, me parece a mí que él es el padre, ¿no?, del multiculturalismo, y tuve la suerte de conocerlo. Y a partir de ese momento yo comencé a trabajar este tema de multiculturalismo, ¿no? Ya trabajaba un poco antes, pero aquí, o sea, de la diversidad, en fin. Y bueno, y de aquí a poco voy a hablar más, pero aquí tenemos, ¿no?, ya este surgimiento de estas teorías que comienzan a valorizar este pluralismo. Pero ¿cómo que surge? Y nuevamente, ¿no?, gracias a este movimiento de las feministas, gracias a este movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, que no fue solo en Estados Unidos, hubo en otros países también. Insisto que estoy reduciendo, limitando, sintetizando, ¿no? Va a dar lugar que también la teoría surjan estas teorías. Y vamos a tener teorías como teorías, aquí lo escribí en portugués, me disculpen, teorías de la identidad, ¿no? Aquí tenemos de la teoría de la identidad, y solo para mencionar un autor que yo considero también importante, otro canadiense, Charles Taylor, que él va a hablar sobre la identidad y la política de reconocimiento, porque él va a decir que, muy interesante, él va a decir que nuestra identidad, quién nosotros somos, lo construimos intersubjetivamente en el diálogo con el otro. Entonces, la importancia de la sociedad de cada uno y cómo la sociedad nos influencia. Y cómo también, ¿no? Por eso la importancia de esta relación individuo-sociedad y la necesidad de reconocimiento. O sea, yo que era una niña de una escuela, una cholita que llegaba a una escuela de niñas blancas, yo necesitaba ser reconocida en mi cultura. No es suficiente que yo tenga mi propia identidad. Y cuando hablamos de reconocimiento es este sentido de que se me valorice quién yo soy. A veces cuando escuchamos las personas LGBTI que... Q en portugués, en español, LGBTIQA más, ¿no? Escuchamos a estas personas que ellas dicen que ellas también quieren ser reconocidas, quieren ser respetadas. O sea, no se trata de decir, bueno, tú eres así y bueno, vives solo en tu casa y yo no te molesto. No, necesitamos también estas políticas que me reconozcan. De aquí poco voy a hablar más. Solo estoy hablando de este contexto, ¿no? Cómo nuestra sociedad va cambiando y cómo los grupos, estos grupos históricamente marginalizados de la sociedad, comienzan a alzar su voz. Y ahora también en el ámbito académico y en el ámbito universitario, que es un grande avance, sin duda. Y aquí ya voy a la segunda parte de mi presentación, ¿no?, que es sobre esta parte un poquito conceptual, ¿no? Aquí dejo un poco las imágenes y voy un poquito más de texto. Y aquí porque cuando Esteban y Alejandro me invitaron a dar este curso, me dijeron, bueno, usted va a hablar sobre las personas en situación de desventaja. Sucede que aquí en portugués y en algunos países y en el sistema interamericano, nosotros no utilizamos la expresión de en desventaja, sino utilizamos la expresión personas en situación de vulnerabilidad. ¿Sí? Entonces, si también alguien de aquí, de otro país, es lo mismo, creería yo lo mismo, situación de desventaja o situación de vulnerabilidad. Lo que sí no es lo mismo es con minorías. Yo sé que muchas personas utilizan como sinónimos personas en situación de desventaja o minorías. Lo utilizan como sinónimos, ¿no? Las mujeres somos minorías, los niños son minorías, LGBTIQA+ son minorías, y yo personalmente entiendo que no somos, no son sinónimos. Y aquí comienzo para dejarlo más claro, ¿no?, qué se entiende por minorías, y voy a citar una definición de un jurista, él era representante, ¿no?, de la Subcomisión de Derechos Humanos, Francesco Capotorti, que en los años 70, él va a definir qué es una minoría, y lo hace con base en qué. Y es porque en 1966 la ONU va a aprobar dos pactos internacionales, ¿no? Muchos de ustedes ya lo saben. Uno de ellos es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y el otro es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Son estos dos pactos. ¿Y por qué lo hace dos? Bueno, primero hay que
hay que recordar que yo dije que en 48 la ONU aprobó esta declaración, ¿no? Universal de los derechos del hombre. En 48 esta declaración, el nombre oficial era Derechos del Hombre. Hoy sabemos, hoy cambió de nombre por presión de las feministas, hoy esta declaración es llamada Derechos Humanos. A partir, ¿no?, de los años 90, todas las normas internacionales comienzan a cambiar de nombre. Ya no más hombre, hombre no es sinónimo de ser humano, pasan a ser llamadas humanos. Pero las declaraciones, a pesar de ser documentos jurídicos, no son vinculantes, ¿no es verdad? Ellos no son obligatorios, no imponen. Entonces, por eso era necesario aprobar 2 documentos que fuesen realmente obligatorios. Y esos 2 documentos son estos 2 pactos. ¿Por qué 2? ¿No? Podría haber sido 1. Uno fue aprobado, el segundo fue aprobado 3 días después del primero, solo 3 días después. Y es porque en la época, la comprensión de la época era que estos derechos civiles y políticos tenían aplicación inmediata. Ya en el caso de estos derechos políticos, económicos, sociales y culturales, eran de aplicación progresiva. Dependen del desarrollo económico, del desarrollo en general de cada estado. Pues bien, en este Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 66, en el artículo 27, se va a reconocer el derecho de las personas a disfrutar, ¿no?, de la cultura de sus grupos étnicos, religiosos o lingüísticos. Fíjense que la ONU solo se va a referir a estos grupos, grupos con características étnicas, religiosas y lingüísticas. Entonces, Capo Torti, y esto era un pensamiento de la ONU, ¿no? Cuando vamos a hablar de minorías, vamos a hablar no de cualquier minoría, no. Ya habíamos avanzado, ok, sí, también no vamos a ser tan pesimistas, pero aún el desarrollo no era pleno. Aún en este documento, ¿no?, vamos a tener un poco de esta separación, ¿no? Vamos a reconocer determinadas minorías. Y estas minorías son minorías de naturaleza cultural, porque un grupo étnico se caracteriza por ser un grupo aparte de compartir una raza, comparten también, ¿no?, valores, cultura, una religión, un idioma, en fin, ¿no? La religión, el idioma son sin duda cultura. Entonces, Capo Torti, él va a definir minorías utilizando 2 tipos de criterios. Criterios objetivos, que tenemos 3, y un criterio subjetivo. Y esta es la definición aún hoy más utilizada en el derecho internacional. Y aún en la mayoría de los documentos de derecho internacional, aún hoy, esta es la comprensión de minoría. Entonces, Capo Torti nos dice que podemos definir minorías de forma objetiva a partir de estos 3 criterios. ¿Qué criterios, no? Estamos hablando de grupos de personas en el interior de un estado con características étnicas, religiosas o lingüísticas diferentes a la mayoría. Y aquí me gustaría señalar algo, porque esta definición, cuando dice en el interior de un estado, cuidado, que la forma como fue entendida, tanto en esa época como aún mucha de la doctrina, de la teoría entiende, son grupos que son de ese estado. O sea, ¿para qué? Para excluir los emigrantes. Inmigrantes no. Estamos hablando de personas que hace tiempo ya encuentran sus raíces en ese estado. Entonces, no es aquel que acabó de llegar de una balsa del norte de África, sufriendo días y días, ¿no?, en medio del mar, y que me llega a la frontera española, frontera a una isla italiana. No. Estamos hablando de grupos de personas que son del interior de un estado, ¿ok? Y con estas 3 características. ¿Qué más, no? Estamos hablando de un grupo numéricamente inferior. Y ahí por eso el nombre, ¿no? Minorías. Siempre, profesora, miren, no se olviden que en ciencia no hablamos de absolutos. No podemos hablar siempre o nunca. Claro que hay excepciones. Podemos mencionar el caso de África del Sur. En África del Sur, la minoría ya, ¿no?, son de las personas negras, a pesar que numéricamente son mayor que las personas blancas. Entonces, no siempre se cumple, pero generalmente sí. Y en tercer lugar, ¿no?, la posición no dominante de la sociedad.
porque son estos grupos con estas características numéricamente inferiores, pero son personas que también son excluidas de la sociedad. No, su voz no escuchada en la sociedad. Y eso también es muy importante entenderlo. Porque, por ejemplo, hoy en día en Estados Unidos, cuando hablamos de los judíos continúan siendo un grupo étnico, religioso, ¿no? Y en número inferior de la mayoría en Estados Unidos, por ejemplo. Pero es un grupo que tiene una posición dominante, tiene poder político, poder económico. Entonces, según esta definición, no sería incluido. ¿Está bien? Entonces, y el segundo criterio es un criterio subjetivo. Este criterio subjetivo también es muy importante porque nos va a permitir diferenciar con las personas en situación de desventaja o en vulnerabilidad. Y es el deseo de las minorías continuar siendo quien ellas son. O sea, quien es de un grupo religioso, quien tiene o es de un grupo lingüístico o de un grupo étnico, quiero continuar, ¿no? Esta es mi cultura indígena, yo quiero continuar siendo indígena, ¿no? Hoy yo, Ana María, que era de un grupo indígena que de niña me quedaba con vergüenza de serlo, porque era discriminada, hoy tengo mucho orgullo de mi grupo, de mi pasado histórico, de mi familia, y yo pues lo digo con mucho orgullo, ¿cuál es mi grupo? Somos los Huancas, y siempre digo, los Huancas es uno de los pocos grupos de comunidades indígenas que los incas no consiguieron conquistar, porque los Huancas éramos así, ¿no? Me pueden matar, pero a mí nadie me domina, ¿no? A mí nadie me manda. Entonces hoy tengo mucho orgullo del grupo indígena que yo hago parte, que mi familia hace parte. Pero volviendo, entonces este deseo, ¿no? Este orgullo de ser parte de este grupo. Y aquí yo he puesto en un cuadro que me parece que puede ayudar, queda más clara esta comparación entre qué podemos entender entre una minoría y un grupo en situación de desventaja. Y yo en la columna izquierda he puesto algunos criterios para que me ayuden a que ustedes me puedan comprender, para que me ayude a que ustedes me puedan comprender mejor. Entonces, y antes de olvidarme, este material, no las fotos, pero este material yo lo he pasado en texto Word a Alejandro y Esteban. No sé si se los entregó a ustedes antes. ¿Les entregó, chicos, que están ahí la imagen en mi Sí, pantalla? ¿Sí? ya están Okay. disponibles en el Google Drive, así que pueden descargarlos. Perfecto, muchísimas gracias, Esteban, muchísimas gracias. Aquí en el cuadro solo y en algunos cuadros hice algunos pequeños cambios, entonces fíjense, tengan cuidado. No es nada de cambio de contenido, ¿no? Es porque estaba todo en portugués. Y ya les digo que lo terrible de mi vida es que aún no hablo portugués perfecto, lo hablo con mucho acento, ¿no? Y ya me estoy olvidando del español y el quechua peor, ¿no? O sea, quechua ya ni me acuerdo a veces algunas cosas. En fin. Pero bueno, entonces hay algunos cambios, chicos, pero no se preocupen que no es nada de contenido, ¿sí? Entonces, vamos con el primer criterio, a delimitación. Una minoría es un grupo más concreto, más fácil que se puede identificar en una sociedad. Está mejor definido y generalmente es un grupo organizado. Cuando hablo de los judíos, cuando hablo, por ejemplo, de los católicos, en materia religiosa, si lo hablo, o cuando hablo de forma lingüística en Canadá, por ejemplo, cuando hablamos de los francófonos o de los anglófonos, como a ellos les gusta llamar, ¿no? O cuando hablo, por ejemplo, en materia étnica, cuando hablo de indígenas. Y aquí un paréntesis. En el derecho internacional, ¿no? Cuando se comenzó a hablar sobre los derechos de las minorías, cuando se comenzó a tratar este tema, los indígenas estaban incluidos, ¿no? Se entendió que los indígenas, los pueblos originarios de los países, ¿no? Como de América, por ejemplo, América del Sur, América en general, eran minorías. Con el tiempo, los indígenas no, entendieron que no. Entonces los indígenas hoy, la mayoría de los grupos no se consideran incluidos como minorías étnicas, porque ellos entienden que son, la verdad, ¿no? Son naciones con otras reivindicaciones. Y si en este momento yo estoy queriendo que la terminología quede clara, los conceptos queden claros, es porque cuando a veces trabajamos, ¿no? Con los derechos de las personas LGBTI que a más, a veces hay personas que dicen, pero ¿por qué tantas letras? Eso ya parece una sopa de letras. Pero es que entiendan, cada letra tiene un significado diferente. Y cada letra es una conquista, y cada letra significa un grupo que sufrió, y cada grupo tiene una reivindicación diferente.
Y eso es muy importante. No es solo una cuestión de simbolismo también, sino tiene efectos prácticos. Cada grupo tuvo un sufrimiento, una exclusión diferente. Entonces, por eso que para mí es bien importante que entiendan que minorías es determinado grupo con este tipo de pasado, de necesidades, y grupos en situación de desventaja son otros grupos también con necesidades, todas ellas legítimas, pero son diferentes y hay que llamar la atención. Entonces, los indígenas, hoy la mayoría, tanto teóricamente como en la práctica, no se consideran incluidos como minorías étnicas, ¿ok? Cuidado. Pueden ser otros grupos. En Brasil, por ejemplo, hablamos de los quilombolas, que son aquellos descendientes de los grupos esclavos que fueron esclavizados en el Estado brasileño, por ejemplo, podrían ser considerados una minoría étnica en Brasil, por ejemplo, ¿sí? En fin. Y también otro comentario, cuando yo comencé a trabajar este tema en Canadá de minoría, ¿no? Entonces me encantó, y yo había ido a Canadá para trabajar con derechos de las mujeres, y bueno, yo conocí Kinlinka y comencé a trabajar multiculturalismo, pero aún continuaba con las feministas de Canadá. Y bueno, y un día se me ocurrió decirle a una importante feminista, no voy a decir su nombre, pero yo dije, no, sí, porque nosotras que somos minorías, y casi me mata, ¿no? Me dice, ¿cómo así minorías? Sí, nosotros, mujeres, minorías. No, me dijo, nosotras mujeres no somos minorías. Entonces se los digo porque a veces la terminología, sabemos que el lenguaje tiene un poder muy fuerte, ¿no? Entonces hay que saber cómo manejar este lenguaje. Entonces, para que me entiendan cuál es el sentido de mi necesidad de explicar, ¿no? Entonces, por eso que algunos grupos no se van a identificar bajo esta terminología. Entonces, minoría en cuanto a delimitación, hablamos de estos grupos definidos y organizados la mayoría de las veces, ¿sí? Ya en el caso de grupos en situación de desventaja, como pueden ser las mujeres, como pueden ser las personas LGBTI, como pueden ser los niños, como pueden ser las personas con deficiencia física o mental, etcétera, son grupos, son personas que están expandidas en la sociedad, no están organizadas, es difícil a veces delimitar como un grupo coheso, ¿no? Es más difícil. En materia de número, las minorías generalmente, o casi siempre, son generalmente un grupo numéricamente inferior en la sociedad. En los grupos de situación de desventaja, no, muchas veces no, a veces son numéricamente bien importantes, como en el caso de mujeres. En la mayoría de las sociedades del mundo, numéricamente las mujeres somos mayoría, ¿sí? Entonces, ¿qué más? La conciencia de su exclusión. Estos grupos de minorías, ¿no? Como fueron grupos que históricamente estuvieron organizados, son grupos por eso que a su organización les permitió el desarrollo de su conciencia como tales. Ya en el caso de las personas en situación de desventaja, no. Son personas que a veces fueron tan discriminadas que a veces ni se sienten discriminadas, a veces no fueron tan conscientes de eso, ¿no? Piensan que las cosas son así, bueno, hoy ya en el siglo XXI ya lo podemos hablar, pero entiendan que hace 20, 30 años una persona LGBTI ni siquiera se atrevía a presentarse como tal, así en la sociedad. Una mujer que era víctima de violencia doméstica, que el marido la pega todos los días, es una mujer que entendía que era la cosa más normal del mundo. Bueno, sí, es mi marido, ¿no? Me pega, bueno, sí, es así. O sea, ni siquiera reconocían toda esta violencia física o psicológica. Sobre el deseo de continuar existiendo las minorías, sí, claro que sí, quieren continuar siendo este tipo de grupos. Ya las personas en situación de desventaja no se trata de querer, porque ser parte de este grupo es independiente de su voluntad. No, yo soy mujer y bueno, soy mujer no es que yo quiera ser mujer. ¿No? Es verdad que aquí tenemos algunas discusiones en materia de identidad de género. Hay personas que hoy entienden que la identidad de género o la orientación sexual es algo que se nace, pero aún tenemos grupos que entienden, no, que es algo que la persona puede escoger. No voy a entrar en esta discusión, a pesar que la reconozco y es muy válida, pero solo comento que en general los grupos en situación de desventaja, en general, los que son miembros de estos grupos no depende de su opinión, ¿no? O sea, yo soy niño, no, yo no escojo ser un niño, yo no escojo ser una mujer, no escojo ser una persona de tener algún tipo de deficiencia, de ser sorda, tener una deficiencia auditiva, una deficiencia visual, etc. Y por último, ¿no? En materia de derecho internacional,
los documentos internacionales aún tenemos que apenas tenemos grupos étnicos, religiosos, lingüísticos. En materia de situación de desventaja, tenemos un grande número, varios grupos, ¿no? Mujeres, negros, niños, en fin, ¿no? Sobre negros, y aquí me gustaría hacer un comentario. Estas teorías de multiculturalismo, por ejemplo, cuando Wikilinka, cuando habla de las personas negras, especialmente se refiere a la situación en Canadá y en Estados Unidos, él va a entender que, por ejemplo, en Estados Unidos los negros no son una etnia, es una cuestión más racial. Los negros sí son discriminados. Wikilinka dice, claro que son discriminados, pero no son una minoría étnica porque no hay entre ellos, no comparten determinada cultura todos ellos, no hay que es algo que podemos discutir. Por eso que aquí en Brasil tenemos el caso de los quilombolas, que sí comparten una cultura. No todos los negros en Brasil viven o son considerados quilombolas, viven en quilombos. Entonces tenemos algunas diferencias, ¿sí? Solo para aclarar algunos puntos. Bueno, entonces, en este documento internacional que les comenté a ustedes, ¿no? de 1966, tenemos esta norma que la coloco aquí, la escribo para que la vean bien. Se va a hablar del derecho de las personas. O sea, estamos hablando de derechos individuales para, ¿no? Este es el principal documento y el único documento de carácter vinculante en un ámbito global que tenemos en algún momento reconociendo estos derechos, porque tenemos declaraciones de los derechos de los pueblos indígenas, tenemos declaraciones de las minorías culturales, pero las declaraciones, insisto, no son hard law, son soft law, no son documentos obligatorios. Obligatorios, el único, este de aquí, y de la forma como está, son derechos de forma individual. Lo que tiene sus críticas, ¿no? Que no me da tiempo, tal vez en la discusión. Para el tercer punto y penúltimo punto, y que ya tengo solo 5 minutos, o creo que menos, sí. Ok, Alejandro y Esteban, 5 minutos, prometo ir más rápido de lo que estaba yendo, me disculpe, es que son tantas cosas. Bueno, chicos, entonces, yo les hablé, ¿no? Cómo el multiculturalismo fue esa teoría que surge y que me pareció tan buena, surge como un movimiento y surge este multiculturalismo para hablar de la diversidad cultural, de la necesidad de respetar al otro, de ser tolerante con aquel que es diferente. Pero aquí en América Latina, medio que paralelamente, ya en los años 60, vamos a tener también otras teorías, no exactamente coincidente de multiculturalismo, pero con algunas coincidencias, ¿no? Hablando especialmente de la realidad latinoamericana y cómo los indígenas fueron, desde la colonización, fueron subyugados, subalternizados, y como a autores que no me da tiempo para hablar, pero como un Aníbal Quijano, el peruano Aníbal Quijano, Enrique Dussel, argentino pero mexicano, y otros grandes autores, hoy en día Raquel Irigoyen, la peruana Raquel Irigoyen, peruana, nos van a hablar de interculturalidad. Y hay una importante diferencia. Yo, Ana María, que mi disciplina en la universidad se llama multiculturalismo, pero yo trabajo con interculturalidad. ¿Y cuál es la diferencia? ¿No? Multiculturalismo habla de sí, de la coexistencia de diferentes grupos culturales. Sí, ok, a mi lado tengo un católico, tengo un musulmano, tengo un judío, tengo una persona lésbica, o lesbiana, disculpe. Sí, o sea, tengo a mi lado, yo tolero, ok, coexisto. Pero es eso, así que hacemos una sociedad. El interculturalismo va más allá. Él entiende que no es suficiente esta tolerancia, no es suficiente coexistir, tenemos que convivir, tenemos que intercambiar, tenemos que dialogar, porque es así que aprendemos, es así que existe sociedad. Y por eso para mí estos espacios, este tipo de curso, estos espacios son espacios que construimos conocimiento juntos, que podemos intercambiar ideas, y son espacios democráticos, porque en la democracia se hace así, se hace con estos tipos de espacios. No se hace solo, ok, hay alguien a mi lado diferente que yo, y bueno, yo no lo voy a incomodar mientras no me incomode. Eso para mí no es sociedad. Entonces, la interculturalidad avanza y tiene estas características, y voy a citar un pensador peruano, Alvarado, que está citado en el documento que les ha compartido Alejandro y Esteban,
¿no? Ahí tiene la bibliografía y él llama la atención para 5 características. La primera de ellas es que interculturalidad es un concepto dinámico, permanente, reconoce que la sociedad está en constante cambio. A veces queremos que los indígenas parezca que no deban cambiar, ¿no? Y a veces si encontramos un indígena usando un celular, ya no es indígena. Aquí en Brasil es así, no, pero profesora Ana María, ¿cómo va a ser indígena si usa celular? Usted, profesora Ana María, se identifica como indígena, pero ¿cómo usted va a ser indígena? ¿No? Queremos que el indígena ande siempre con plumas en la cabeza, ¿no? Entonces, desconocemos, ¿no? que la cultura es algo que cambia. Y antes de olvidarme, disculpe, otra aclaración. Hoy mi clase está más direccionada a hablar de minorías, porque sobre personas en situación de desventaja, mañana el profesor Manuel les va a hablar, ¿no? Él es excelente, va a ser una clase maravillosa con él, no tengo ninguna duda. Y el profesor Manuel les va a hablar sobre eso y específicamente sobre los derechos de las personas LGBTI que amáis en el sistema interamericano. Entonces, él va más a trabajar del otro grupo. Yo más aquí sobre minorías en el sentido de cultura, en el sentido cultural. Entonces, Alvarado me dice, ¿no?, que este es un concepto más dinámico. Me dice también de la interculturalidad, de la necesidad de la convivencia, del intercambio, reconocer la permanente transformación de la sociedad, la necesidad de reconstruir nuestras sociedades, reconstruir nuestros valores. Aún discriminamos mucho. Entonces, esta discriminación está en la estructura, en las bases, ¿no?, de nuestra sociedad. No es suficiente las leyes. En Brasil tenemos una constitución maravillosa, dice cosas lindas. Y yo creo que en la mayoría de las constituciones del mundo también. Pero no es suficiente las leyes. La discriminación, los preconceptos, los prejuicios están arraigados, enraizados en toda nuestra forma de ser. Entonces tenemos que comenzar desde abajo, desde lo más fondo. Y por último, la necesidad de regular. No dejar tan suelta la sociedad, ¿no? Si vamos a dejar a la sociedad, no. Entonces, para terminar, las propuestas, y aquí escogí solo 2 grandes autores, por falta de tiempo no lo hago más. Wilkie Linca, él le propone 3 derechos especiales para estas minorías culturales, que son derechos de autogobierno. Estas minorías culturales tienen que ser autogobernar. No se olviden que él habla de minorías culturales, ¿no? Y él habla específicamente en Canadá, tenemos el grupo de los Inuit, que no son esquimales, no los confundan, ellos odian cuando los confunden, no, que ellos están localizados en el norte de Canadá. Entonces, él dice, ¿no?, el reconocimiento del autogobierno, como podría ser para nuestras comunidades indígenas aquí en América Latina, derecho de representación, o sea, que estos grupos tengan representación en los espacios políticos de poder, y por último, derechos poliétnicos, derechos de protección de la diversidad cultural. Otro autor que escogí para presentarles muy rápidamente, Nancy Fraser, ¿no?, la filósofa americana. Ella va a hablar sobre políticas de redistribución y reconocimiento. Hay otros autores también tan buenos como ella, como Axel Honneth. No tengo tiempo, pero bueno, Nancy Fraser, cuando habla de justicia social y sobre discriminación, dice que es que en la sociedad tenemos 2 grupos discriminados por problemas económicos, y ahí necesitamos políticas de redistribución de la riqueza, pero hay grupos que fueron discriminados también por su identidad étnica o religiosa o sexual o lo que sea. Y en estos grupos necesitamos políticas de reconocimiento. A grupos como las mujeres, que son bivalentes, que necesitan los 2 tipos de políticas, ¿no? Porque históricamente, como las mujeres fueron discriminadas, no tuvieron acceso al mercado de trabajo, a la educación. Entonces necesitan los 2 tipos de políticas. Entonces esas son las propuestas. Y, no, falta ainda, Alejandro y Esteban, ¿me dan 5 minutos más, chicos? Sí, no hay problema. Sí, yo pensé que ya estaba terminando y bueno, pero lo haré tan rápido como lo anterior. Les pido 1000 perdones. Es que tantas cosas que tengo en la cabeza que quisiera compartir con ustedes, pero bueno, vamos ya. Otro estudioso canadiense, Jacob Levy, él que trabaja también con minorías culturales, él le va a proponer también algunos derechos que deben ser reconocidos a las minorías. Insisto que todo este material, no las fotos, pero sí el material en texto, lo tienen ustedes en manos.
Y él comienza, por ejemplo, ¿no? ¿Qué reivindicaciones deben ser reconocidas a las minorías culturales? En primer lugar, excepciones a las leyes que criminalizan una práctica cultural. Por ejemplo, ¿no? Aquí coloco un ejemplo, y este es un caso famoso en Canadá, tal vez el caso más famoso de multiculturalismo, el primero en Canadá, es un caso real, concreto, que era de una persona de la cultura Sikh, algunos escriben con la letra K y no con la letra J, que son personas que tienen esta cultura, que ellas tienen que usar, los hombres, un turbante, el cabello bien largo y cubierto en un turbante. Y esta persona quería ser policial, de andar en moto, solo que es obligatorio andar en moto, ¿no? Y tiene que usar, es obligatorio, perdón, usar un casco. Pero ¿cómo se va a poner un casco con el turbante? Y esta persona quería ser policial y fue prohibida, no, le fue negado. Y esta persona entró a la justicia. Entonces, este es un tipo de reivindicación, ¿no? Las minorías culturales a veces tienen prácticas que son criminalizadas en la sociedad, pero o sea, no la práctica en sí, pero hay determinadas leyes que criminalizan determinadas prácticas culturales que para una minoría cultural puede ser ofensiva, puede ser contraria a su cultura. ¿Qué más? Acceso a oportunidades que la mayoría tiene. Nosotros sabemos que nuestras culturas que discriminan tanto, por ejemplo, las personas negras aquí en Brasil, que hay una gran discriminación contra las personas negras, contra los indígenas, ¿no? Entonces las reivindicaciones por acciones afirmativas como cupos en las universidades o en concursos públicos, ¿no? Ese es otro tipo de reivindicación. Autodeterminación para las minorías étnicas, solo las minorías étnicas. El ejemplo que coloca Jacob Levy es Cataluña. Hoy yo sé que no es el mejor ejemplo porque Cataluña no solo reivindica autodeterminación. Hoy reivindicación de una autora que trabaja muy bien este tema es Iris Young, o Iris Young, ¿no? Ella dice que cuando hablamos de autodeterminación no es soberanía. Cuando las minorías étnicas o los indígenas reivindican autodeterminación, no es como el siglo XVI que se hablaba de la tesis del agua salada, no, es en este sentido de autonomía, de tener el derecho de tener sus propios poderes, legislativo, ejecutivo, judicial o otras formas. No tiene por qué ser tres poderes de Montesquieu, pero que las comunidades étnicas, los grupos étnicos puedan ser autogobernar, ¿no? Entonces, estas étnicas. Otra reivindicación es normas externas para proteger a los miembros de minorías. Y este es un caso famoso, coloco un corredor de Fórmula 1, Villeneuve, ¿no? Que era un héroe en Canadá. Y él era de la región francófona de Canadá, coloco ahí el mapa de Canadá, que es la región del lado este de Canadá. Y él, ¿no? En Canadá sabemos que hay mucha protección al idioma inglés y al idioma francés, especialmente porque es una minoría, los franceses, y hay normas en algunos estados como Quebec que prohíben que en placas, en letreros públicos se utilicen el idioma francés. Y Villeneuve, que era un héroe, decidió abrir su restaurante con un nombre en inglés en Quebec, Newtown, Ciudad Nueva. Y ahí, ¿no? Cayó en desgracia, ya no más un héroe. Entonces, esta reivindicación, ¿no? Se quieren normas que obliguen a gente que no es del grupo, de la minoría, pero son normas que obligan a los que son fuera de la minoría para respetar, ¿no? Para que estas minorías continúen existiendo. Otro tipo de reivindicación, un poco en ese sentido, que se respeten las normas internas de cohesión, como por ejemplo, ¿no? Normas que prohíben que alguien se case con alguien que no es del mismo grupo, ¿no? Entonces, aquí hay otro caso famoso en Canadá, Loveday, de una indígena, no me da tiempo para explicar, pero que ella ganó la justicia canadiense de poder volver a su grupo indígena que había sido expulsada por casarse con un hombre blanco, ¿no? Entonces, ese otro tipo de reivindicación. Aquí, reivindicación también el carácter imperativo, normativo de estas reglas internas de las minorías culturales. Los Amish, este grupo religioso en Estados Unidos, por ejemplo, prohíbe cualquier uso de tecnología. Y quien usa es expulsado de la comunidad. Entonces, que el Estado también, la sociedad, reconozca este tipo de normas, ¿no? Y ya quedan 2, 3, rápido, falta muy poco. Entonces, lo que Kilinka también defendía, derecho de estas minorías culturales de tener representantes en los espacios políticos de poder, espacios formales de poder.
como en el Parlamento, en el Judicial, en el Poder Ejecutivo. Aquí tenemos en un maorí, ¿no? Un indígena maorí en Nueva Zelanda, a un cupo obligatorio para ocupar lugares en el Parlamento, ¿no? Entonces aquí coloco como foto. Ellos tienen cupos en el Parlamento. Y también, por ejemplo, para valorizar a los grupos, ¿no? Políticas públicas de reconocimiento. Los grupos quieren ser valorizados. Cuando yo llegué a Fortaleza, aquí en la ciudad en Brasil donde vivo, me invitaron a hablar sobre acciones afirmativas, porque yo siempre trabajé con derechos humanos y me invitaron a hablar porque se estaban implementando en las universidades cupos para personas negras. Y yo pregunté si en Fortaleza, en Ceará, había negros, y me dijeron, no, aquí no hay negros, no, no hay. Y después vi que claro que hay, sí. Redención, que es un municipio cerca a mi ciudad Fortaleza, fue el primer lugar en Brasil que terminó con la esclavitud, imagínense. Entonces, muchas de nuestras minorías están ocultas en la sociedad. Gitanos, mucha gente no ve los gitanos, pero aquí en Fortaleza tenemos la segunda población gitana en Brasil, y Brasil tiene una de las mayores poblaciones de gitanos en el mundo. Entonces, mucha gente no lo sabe. Entonces, tener este tipo de política, como por ejemplo, tener un feriado de reconocer, ¿no?, los gitanos en Brasil, etcétera, etcétera. Y el último slide, mi conclusión, ya termino, profesores queridos Alejandro y Esteban y todos aquí, mis queridos alumnos en este momento, termino con una conclusión. Aquí coloco una foto. Esta foto es de una película de los años 50, inicios de los años 60. Yo no había nacido todavía, soy vieja, pero no tanto, ¿ok? Esta película yo la vi cuando yo tenía 9 años. En español se llama Cómo matar un ruiseñor. En portugués se llama El sol nace para todos, y en inglés How to Kill a Mockingbird. Entonces, esta película con Gregory Peck es un abogado que va a defender a una persona negra acusada de un crimen de forma injusta. Y Gregory Peck es muy presionado en una sociedad del sur de Estados Unidos muy racista, y él es presionado. ¿Cómo vas a defender a un negro que está acusado de violar a una niña? ¿Cómo es posible? Y él comienza a hablar de la importancia de defender todo ser humano. ¿Y sabe por qué fue tan importante para mí? ¿Por qué les coloco este slide? Porque esto yo lo vi a los 9 años, esta película, y determinó mi vida. Porque yo cuando vi esta película, yo dije, eso es lo que yo quiero ser de grande. En mi familia no hay ningún abogado, no había, ¿no? Pero yo dije, esto es lo que quiero hacer de mi vida. Yo quiero defender todo ser humano, ¿no? Independientemente si es negro, si es blanco, si es indígena, si es bonito, si es feo, si es rico, si es pobre, si es LGBTI o no, si es heterosexual, si es católico, si es ateo, si es criminoso o no, si cometió el peor crimen del mundo, porque no hay, por mayor error que haya cometido un ser humano, continúa a ser ser humano. Para mí, yo trabajo con los derechos de los seres humanos desde que entré a la universidad. Estudié en la Católica de Lima, Pontificia Universidad Católica de Lima, con 17 años. Mi primer día de clase ya estaba envuelta con trabajos de derechos humanos. Para mí no existe otro sentido en mi vida que defender el derecho de todo ser humano, todo ser humano. Y esta es una idea, ¿no?, que creo que todos debemos defender, y yo espero que con esta clase, chicos, haya podido contribuir con eso, ¿no? Y ahora sí termino la clase y me coloco a disposición de ustedes para cualquier duda, cualquier pregunta que quieran hacerla, y les pido nuevamente mi disculpo por el tiempo de más que tomé. Muchísimas gracias a todos. Sí. No hay problema, profesora. Muchísimas gracias por su tiempo y su disposición con esta gran presentación que hemos tenido. Y sin duda valía la pena poder extenderse un poquito más y considerar ese tiempo en la ronda de preguntas, ¿no? Ya hay varias preguntas que las y los estudiantes están señalando en el chat, pero antes vamos a aprovechar de darles un aviso. Una de las clases que hemos perdido la semana pasada del módulo 8 sobre justicia constitucional va a ser recuperada el próximo día jueves 10 de junio a las 14 horas, hora de Chile continental, GMT-4, que va a ser dictada por la profesora Constanza Núñez Donald sobre justicia constitucional. Así que para que agenden desde ya esa clase, vamos a enviar un correo masivo, por supuesto, avisando, pero una de las clases de justicia constitucional va a ser realizada el próximo jueves 10 de junio a las 14 horas de Chile, GMT-4.
Bien, aprovechamos también de recordarles que mañana seguimos con este módulo sobre grupos en situación de vulnerabilidad, con el profesor Manuel Canawi, como señalaba la profesora Ana María, profesor Canawi, que también está presente, estuvo viendo también esta clase, así que le agradecemos también por acompañarnos. Y mañana entonces ahí estaremos escuchándolo en su clase a las 11:30 horas, hora de Chile continental, GMT-4. Ahora sí, pasamos a las preguntas que ustedes ya han señalado en el chat. Agradecemos, por supuesto, todos los comentarios que han hecho, la enorme cantidad de preguntas también que nos han enviado. Y mientras yo busco el principio del chat, les paso a leer a continuación. Bien, la primera pregunta es de Constanza Vázquez. Buenas tardes, profesora, agradeciendo enormemente la ponencia. Me gustaría preguntar acerca de cómo afecta el concepto de interseccionalidad a las personas en situación de vulnerabilidad y cómo ha sido la evolución de este concepto en el derecho latinoamericano. ¿Le parece si le leo unas 2, 3 preguntas y luego responde? O una por una. ¿Cómo la acomoda? Prefiero una por una, porque Ok. a veces así, si es posible. Bueno, primero, gracias a todos, estoy viendo algunos de sus mensajes, muchísimas gracias a todos, me quedo muy feliz. Y Constanza, gracias por tu pregunta. La interseccionalidad, Constanza, es un concepto relativamente reciente, ¿no? Cuando hablábamos a veces de la discriminación, hablábamos de grupos separados y andábamos separados también. Las feministas por un lado, las personas negras por otro, y es necesario entender que en muchas situaciones una persona no apenas sufre un tipo de discriminación, a veces sufre 2, 3 o 4 tipos de discriminación. Y eso hay que llamarlo la atención, ¿no? Porque también las políticas públicas que serán adoptadas o las leyes que serán aprobadas tienen que llevar en consideración esto porque la vulnerabilidad se potencializa. Y lo digo, es algo relativamente reciente trabajado. Y eso nos muestra la necesidad de abrir un diálogo mayor y escuchar mayor grupos de personas, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, yo no tuve tiempo de explicarlo, pero cuando coloqué la foto de las mujeres, ¿no? Feministas de la segunda ola, de los años 60, cómo las mujeres luchaban y ya habían ganado derechos del trabajo, derechos laborales, pero qué bien, ¿no? Especialmente porque la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres fueron a la guerra, mostraron cómo las mujeres también podemos trabajar fuera de casa, ¿no? Cuando los hombres fueron a la guerra, fuimos nosotras las mujeres que estuvimos trabajando en las fábricas, en las oficinas, manejando el ómnibus público. Entonces mostramos, entonces poco a poco fuimos ganando derechos de trabajo. Pero fíjate, Constanza, ¿no? Esto que acabé de decir era algo que yo como feminista siempre lo había leído. Qué bien, la segunda ola, ya hablamos de derecho de trabajo, la mujer. ¿Cómo así, no, Ana María? Y te olvidas de las mujeres indígenas que siempre fueron utilizadas como casi esclavas, ¿no? En América Latina, y las mujeres negras que fueron realmente esclavizadas. Entonces, cuando hablamos, ¿no? Ay, las mujeres ahora se reconoce su derecho de trabajar. ¿Derecho de quién? De la mujer blanca. Entonces, la interseccionalidad me ayuda a demostrar cómo esta discriminación, Constanza, es mucho más cruel de lo que uno lo entiende. Y cómo aún necesitamos, ¿no? Continuar estudiando, continuar profundizándonos para ser conscientes que esta realidad es muchas veces más asustadora de lo que pensamos. Con esto, Constanza, no te quiero desanimar, pero sí te quiero desafiar, ¿no? Te quiero desafiar para porque bueno, que estudiemos más, ¿no? Y que comprendamos a veces y que busquemos, no busquemos solo pensar en mí, porque yo soy mujer, porque soy indígena. Espera, escucha el otro. Por eso para mí no hay nada más importante que el diálogo, ¿no? Y estos espacios que yo voy a aprender con sus preguntas, sin duda, con las opiniones de ustedes. Y Constanza, te respondí, si no, por favor, insiste nuevamente. Sí, Alejandro, era eso lo que tenía que hablar. Espero haber respondido a Constanza. Perfecto. Bien, vamos con otra pregunta entonces. Débora Surreco Carrillo, no sé si lo dije bien, disculpe. Gracias por su exposición, su testimonio es muy interesante y gracias por ello. Acabo de terminar mi tesis de maestría sobre la discriminación estructural e interseccional en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿Qué opina de este avance a favor de la discriminación estructural e interseccional en la jurisprudencia de la Corte IDH?
¿Cree que esta jurisprudencia o estas jurisprudencias influyen en el Estado de Derecho para modificar las estructuras de dominación en favor de las personas en situación de vulnerabilidad? ¿Lo ve como un avance en la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos? Ok, muchísimas gracias, Débora, por esa pregunta compleja. Es una pregunta compleja, específicamente sobre la jurisprudencia. Así, yo creo que el profesor Manuel mañana les va a dar algunos casos más concretos. Por tiempo no lo voy a hacer, pero yo quisiera aprovechar tu pregunta te voy a responder un minuto, pero para tratar otro tema un poco polémico que me parece que también lo podemos tratar aquí, ¿no? Nosotros sabemos que la mayoría de los documentos de derecho internacional son documentos que fueron aprobados hace décadas. Hablé de la Declaración de 48, de los Pactos de 66. Nuestra Convención Americana, que es la norma base del sistema interamericano, fue aprobada en 69. Entonces son normas que revelan una concepción de derechos humanos que hoy está totalmente ultrapasada, tanto en número de derechos como en el contenido de los derechos, como en la aplicación de los derechos, ¿no? Así como hablé, este Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 66 y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también de 66, son dos porque uno tiene carácter de aplicación inmediata y el otro progresiva. Ese modelo fue un modelo que había en Europa, que también fue implementado en el sistema europeo, y el modelo que tenemos aquí en el sistema interamericano. Tenemos la Convención Americana, que solo tiene derechos individuales y políticos, y un artículo, ¿no? 26, que me dice que los derechos económicos, sociales y culturales tienen aplicación progresiva, y un documento que es el protocolo de San Salvador de 88, que sí, que trata en el sistema interamericano de estos derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Sí, ok, pero de carácter progresivo. Entonces, si en nuestro sistema interamericano, nuestros dos órganos, la Comisión y la Corte, se sujetasen a las competencias expresamente establecidas en la Convención y solo juzgasen o decidiesen sobre los derechos de la Convención, pues no nos ayudaría hoy mucho, ¿no, Débora? Porque hoy hablamos de tantos derechos como, por ejemplo, derechos de las personas LGBTI, que no están de forma expresa en la Convención Americana y que tenemos, bueno, una fantástica opinión consultiva, ¿no? Hoy lo trabajamos a partir de una opinión consultiva, por ejemplo. Entonces, Débora, cuando tú me hablas de la interseccionalidad también, de estos derechos, estos nuevos derechos, que me parece a mí la jurisprudencia del sistema interamericano, yo les voy a confesar algo a todos, y aquí Manuel, que está presente, si se quiere manifestar, porque por un lado, yo que trabajo con derechos humanos, pues me quedo feliz, porque digo, qué bien que la Corte se esté abriendo, ¿no? Que entienda que, bueno, que no puede estar sujeta a documentos, porque si no vamos a dejar desprotegidos cuántos derechos. Pero por otro lado me preocupa, porque a veces esta abertura, sin a veces determinados parámetros, puede llevar a determinadas situaciones de excesos, y eso ya viene siendo criticado, ¿no? Porque está faltando a veces una coherencia, una estabilidad. La Corte a veces está utilizando determinados recursos que me parece a mí que sería necesario ser discutidos antes. O sea, por ejemplo, la Corte ha implementado medidas sancionatorias que no están previstas en la Convención. La Corte tiene que ser pronunciado sobre algunos derechos. Y ustedes dirían, pero profesora Ana María, qué bien, nuevos derechos. Pero por otro lado, pensemos, ¿no? Un Estado que ratificó la Convención Americana con estos derechos. Un Estado que reconoció la competencia contenciosa de la Corte, reconoció la competencia contenciosa con estas competencias. Ahora viene la Corte con nuevos derechos, nuevas competencias. Un Estado podría decir que es de la pacta sunt servanda, que es de estos principios, ¿no? Y que es de la legitimidad de la Corte para este activismo. Yo inclusive ya tengo publicado algunos artículos un poco fuertes contra este activismo de la Corte. Y les confieso que yo estoy un poco así, yo reconozco de esta necesidad, pero yo creo que tal vez la forma para hacerlo sea una forma diferente. Yo creo que es el momento de justamente alterar, modificar nuestra Convención Americana. Hay que hacerlo. ¿Saben por qué? Porque yo digo así, ¿no? Hoy nuestra Corte Interamericana es muy activista y está tomando muchos derechos, pero la vida, ¿no? Hay una expresión española que me gusta mucho. La tortilla, chicos, siempre da la vuelta. O sea, hoy está la tortilla en ese lado que me gusta, buena, pero ¿y si mañana la tortilla da la vuelta? Hoy tenemos estos jueces que tienen una visión progresista,
¿Y si mañana los jueces son conservadores? ¿No? Entonces, yo soy un poco más positivista, les confieso. Entonces, Débora, yo creo por un lado me muestra que es una corte preocupada, pero por otro lado tengo cierta preocupación. Ya en 2019 algunos países como Perú, Chile, Argentina, Brasil, Argentina en el anterior gobierno, Brasil, ¿no? Publicaron una nota de prensa enviada en aquella época secretario de la Comisión Interamericana, a Brown, que es brasileño, justamente comentando esta preocupación de este control de convencionalidad, que es obligatorio para todos. Y aquí solo 30 segundos más, Alejandro, porque este control de convencionalidad, ¿no? que fue, no está, o sea, que fue la Corte que dijo que yo voy a imponer este control de convencionalidad, pues sucede que algunos critican si no se está queriendo homogeneizar toda América. Cuando en América somos tan diferentes, hasta parece una contradicción, ¿no? Hoy que hablamos tanto de estudios decoloniales, hoy que hablamos tanto de reconocimiento de nuestra diversidad cultural, un peruano no es igual que un brasileño no es igual que un argentino, y en Perú hay algunos que, yo soy huanca, no es igual que los incas, no somos iguales, no. Y aquí en Brasil también hay 200 comunidades indígenas y a nadie le gusta, con todo respeto de toda comunidad, ser confundido con otros. Entonces, con esta riqueza de valores, ¿no? Querer imponer, obligar, todos pensar igual. Tal vez, y aquí hay un proyecto llamado Jus Comune para América Latina, la propuesta es de crear parámetros interpretativos mínimos. Tal vez no un control de convencionalidad que es impositivo, que no parte de un diálogo, sino trabajar con parámetros estándares mínimos, más estándares racionales, porque la Corte tiene estándar, pero hay estándares que son creados que a veces que ustedes dicen, ¿de dónde que salió eso? ¿Cómo así? ¿Cómo vino? Y los cambia y los muda la Corte y la Comisión. La intención es buena, me entiendan, no estoy hablando totalmente contra la Corte y la Comisión. Yo creo que tienen buena intención, quieren defender los derechos humanos, pero me parece que está faltando un poco de racionalizar estos cambios, ¿no? Débora, espero haberte respondido, no sé si lo hice, espero que sí. El Grupo de Lima, pues sí, el Grupo de Lima fue, sí, aquellos que lanzaron ese comunicado de prensa, ¿no? ¿Y qué sucede, Romina? Estoy leyendo, disculpa, chat, Alejandro. ¿Qué sucede, no? Que a veces cuando tú exiges mucho algo, lo que puedes provocar es la gente simplemente no obedeciendo, ¿no? O sea, no obedeciendo, la gente saliendo del sistema. Por eso hay que tener estabilidad, ¿no? Este juego, estabilidad, este diálogo. Para mí, ese diálogo es la clave en todo, Romina. Disculpa, Alejandro. Perfecto. Bien, tenemos muchas preguntas, no vamos a alcanzar a hacer todas por tiempo, pero vamos a tratar de alcanzar a leer la mayor cantidad posible. Gustavo Namoncura dice, qué valioso testimonio de vida, profesora. Muy emocionante escucharla reivindicando su pertenencia identitaria al hermano pueblo quechua. Aquí en Gulumapu, Chile, cada vez somos más quienes también reivindicamos nuestra identidad mapuche y depositamos una fuerte esperanza en el proceso constituyente para consagrar el postergado reconocimiento constitucional como pueblo indígena libre y autónomo. Gracias por ese comentario, Gustavo. Acá hay una pregunta de Victoria Solís. Buenas tardes, ¿podría profundizar sobre el concepto de violencia simbólica de Bourdieu y cómo se plasma en la discriminación estructural contra las mujeres en América Latina? ¿Qué discursos jurídicos y extrajurídicos pueden ser ejemplo de esa forma de violencia? Sí, claro que sí. Antes de eso, Alejandro, muchas gracias. ¿Quién pregunta la última? Disculpa, Alejandro. La última pregunta de Victoria Solís Peña. Ok, Victoria, muchas gracias. Antes, Gustavo, sí, claro, yo espero, bueno, que ahora con la nueva constituyente chilena, ¿no? Los mapuches sean realmente reconocidos, su cultura, y bueno, todo mi apoyo, mi cariño para el pueblo mapuche. Solo un pequeño comentario, Gustavo, ¿no? Los quechuas, las personas hablan de los incas, la verdad eran los jefes de los quechuas. Los quechuas es una etnia peruana, pero hay muchas más. Yo no soy quechua, ¿no? O sea, con todo respeto, no soy quechua, soy huanca. Entonces somos diferentes grupos étnicos, ¿eh? Solo para comentar. Pero gracias, Gustavo, por tu comentario. Victoria, mira, para hablar de Bourdieu, que es tan interesante, es un autor, por favor, yo creo, Victoria, que tú ya lo debes saber un poquito, ¿no?
Entonces, pero es un autor muy interesante que trabaja de este poder simbólico, este poder de dominación, ¿no? Como en la sociedad, a veces yo les decía que la violencia no es solo física, la sociedad, todo nuestro comportamiento, la estructura social y nuestro comportamiento está lleno de símbolos que a veces reflejan todos estos preconceptos, estos valores. Y aquí, ya que tú lo hablabas un poco, si las leyes, es por resumir, Victoria querida, no voy a poder hablar mucho, me disculpas, discúlpame por favor, ¿no? Pero, por ejemplo, cómo el derecho fue utilizado, ¿ves? para discriminar. ¿Eh? Y durante siglos se nos habló que el derecho es una ciencia, se nos habló que las ciencias son neutras, se nos habló que el derecho era neutro. Neutro nada. El derecho es un instrumento, siempre fue un instrumento de poder. Y el derecho es utilizado, debería ser utilizado para la justicia, puede ser utilizado y a veces se ha utilizado, pero a veces no. Y entonces se utilizan las normas jurídicas muchas veces para, en lugar de hacer justicia, para crear injusticia. Y las normas a veces son redigidas con estructuras lingüísticas que van aumentando, ¿no? Que van aumentando, van reforzando padrones culturales, padrones discriminatorios. Y esto es, por ejemplo, un tipo de violencia simbólica. Este simbolismo de las normas, cuando, por ejemplo, las normas hablaban de todo hombre, ¿no? La ley, todo hombre tiene derecho, todo hombre, derecho de votar. Aquí en Brasil el derecho de sufragio solo lo conseguimos en el 32, cuando ya en la Constitución de 1824 se hablaba, la Constitución brasileña, la primera de 1824, ya hablaba, ¿no? del derecho de votar de todos los hombres, solo que claro, era hombre, no era mujer. Entonces, cómo el lenguaje va siendo utilizado, ¿no? Y a veces expresiones en el día a día que utilizamos y que hacen daño a las personas. Y a veces, por ejemplo, también los chistes. No sé si en Chile se le llama así chiste, en portugués se llama chiste, ¿no? Las bromas. Sí, ¿no? Y entonces a veces hay que pensar, chicos, que cuando en un grupo decimos un chiste y alguien no se ríe, alguien no le parece gracioso, no es un chiste. Chiste es solo cuando todos nos reímos. Y estamos muy acostumbrados a hacer chistes sobre las mujeres, sobre los indígenas, sobre los negros, sobre los homosexuales, ¿no? Y esas son formas de violencia simbólicas. Son violencias también, ¿no? De los símbolos de la sociedad. Las sociedades están organizadas de forma con diversos tipos de símbolos, de comportamientos, de manifestaciones. Y no puedo hablar más de la teoría porque si no así me tomo todo el tiempo. Discúlpame, Victoria. Sí, Alejandro, ¿alguna otra pregunta? Leo que los chicos colocan, después lo leeré con calma sus comentarios, chicos. Alejandro, ¿alguna otra pregunta, no? Tenemos varias preguntas más. Estamos justo en la hora. No sé si usted tiene algunos minutos más. Yo tengo todo el tiempo del mundo para estar con ustedes, no se preocupen. Perfecto, perfecto. Entonces, quienes quieran quedarse, por supuesto, en la clase, bienvenidas, bienvenidos. Nosotros seguimos leyendo un par de preguntas más, porque son bastantes las que han llegado, muchos comentarios también. Muchas gracias también por sus aportes también que han enviado en el chat. Bien, la siguiente pregunta es de Alex Rendón, desde Bolivia. ¿Se entiende minorías solo dentro de Estado o grupos sociales que migran a otras regiones dentro de su propio Estado también son minorías? Por ejemplo, quechua del altiplano que migran al Amazonas a tierras guaraníes. Sí, gracias por tu pregunta. Mira, en la teoría, ¿no? de Quilinca, porque en el multiculturalismo tenemos dos grandes grupos. La teoría liberal, que es de Quilinca, que va a dar más importancia al individuo en relación a su grupo, al grupo que pertenece, al grupo minoritario que pertenece, y la vertiente comunitarista, que es de Charles Taylor, que va a dar más importancia al grupo. Entonces, Will Quilinca es un multiculturalista liberal en el sentido filosófico, ¿no? De pensamiento filosófico. Siendo un liberal, él, por ejemplo, va a tener este pensamiento y va a considerar, cuando él va a trabajar, qué minorías, él le dice, yo no desconsidero que en mi sociedad en Canadá hay grupos humanos como mujeres, como homosexuales, que también son discriminados, pero mi teoría de multiculturalismo está pensada apenas para este sentido de minorías en sentido cultural. Y en sentido cultural yo voy a hablar en este sentido de naciones. Y en este sentido de naciones voy a hablar de aquellas minorías que están dentro de cada estado.
Tu pregunta, ¿no? Pero puede ser dentro aquel que se desloca de un lugar a otro, sí, en cuanto sean de ese estado. Kilinka hace esta aclaración porque insisto que él no va a considerar a aquellos que acaban de inmigrar, los turistas o los extranjeros que acaban de llegar, aquellos que no tienen, digamos, un domicilio fijo en determinado estado. En la teoría de Wilkilinka, ellos son excluidos. Y mira que en la teoría original, porque últimamente Wilkilinka ya ha revisado su teoría, tiene varios libros, ¿no? Y él habla hoy sobre los derechos de los migrantes, etcétera, 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 etcétera. Perdón, más como yo estaba comentando sobre la teoría de Wilkilinka, por eso hice esta aclaración sobre la necesidad de ser, ¿no?, nacionales de este Estado, como también es la definición de Capotorte, que fue la definición y la concepción tradicional. Hoy en día, entonces, vamos a considerar como minorías este sentido cultural, y claro que puede ser cualquier grupo, ¿no?, en el interior de cada Estado, ¿no? En el interior, cualquier grupo que se encuentre de cada Estado. ¿Por qué a veces no los turistas o aquellos migrantes que están de paso? Porque entienden que la idea de trabajar con minorías no es solo reconocer que ellas existen, ok, existen porque eso hace mucho tiempo que se puede hacer, sino es reconocer que existen y que tienen derechos, o sea, la obligación del Estado de implementar políticas públicas. Entonces, alguien que está solo de pasada, que tal vez no va a tener una residencia, ¿cómo puedo comenzar a implementar políticas públicas? Esta es la discusión. ¿Por qué? Que en el caso a veces de extranjeros, de migrantes, ¿no?, la palabra correcta es migrantes, a veces no son reconocidos como este grupo minoritario. ¿Sí? No sé si fui clara, espero que sí. Sí, Alejandro, por favor. Perfecto. Aprovechamos de ir con otra pregunta entonces, que la envía Nicolás Mayol. Dice, interculturalismo me parece un concepto fascinante, pero ¿cómo puedo trabajar mi tolerancia con quien piensa diferente? Por ejemplo, políticos chilenos en contra del matrimonio de personas del mismo sexo, cuando sus opiniones implican negación de derechos, me resulta muy difícil interactuar con ellas. Sí. Nicolás Mayol envía esa Sí, pregunta. es verdad. Hay una frase que dice, ¿no?, que debemos ser tolerantes con todos menos con los intolerantes. Pero saben que Bobbio, Norberto Bobbio, en el libro de él, ¿no?, tiene varios libros, pero en uno de los libros de él, en portugués el título es La Era de los Derechos. No sé si en español también es traducido con ese nombre, pero yo tengo un artículo que está citado en la bibliografía, es un artículo que está en la internet, que justamente trabajo sobre esta idea de tolerancia y coexistencia. Y yo trabajo, para mí la importancia es, a pesar que yo hablo de la civilidad, que es más allá de la tolerancia, es un más allá, una concepción más allá, para mí más desarrollada que la tolerancia. Pero en este artículo yo trabajo el pensamiento de Bobbio, y Bobbio nos dice de que debemos ser siempre tolerantes. Y él nos pone varios motivos. Y uno de los motivos nos dice lo siguiente, ¿no? Tú, en el ejemplo que colocas, ¿cuál es el nombre de él, Alejandro? Disculpa, me olvidé del alumno, del amigo que nos pregunta. Apellido Mayol, no recuerdo el nombre. Mayol, bueno. Disculpa haber olvidado tu nombre. Es que antes de estar esta clase, estaba dando clase antes, ¿sí? Nicolás, estás aquí arriba, te estoy viendo en la foto. Nicolás, discúlpame. Ahí está. Discúlpame, Nicolás, es que yo estaba dando clase antes, ¿ok? Entonces, por eso mi cerebro ya viernes en la noche, a veces entra en cortocircuito. Discúlpame, Nicolás. Nicolás, bueno, en esta idea de la tolerancia, ¿qué nos dice Bobbio, no? Nos dice, mira, tú me hablas de estos políticos que, por ejemplo, defienden, ¿no?, estos derechos o estas normas que, como por ejemplo, un político va a defender normas contra el casamiento de personas homosexuales. Este es un intolerante. ¿Por qué yo tengo que ser tolerante? Y Bobbio dice, ¿no?, hazlo aunque sea por una cuestión estratégica, por una cuestión política, porque si tú quieres cambiar la sociedad, o sea, si tú quieres que ese político piense diferente, dime, ¿tú crees que vas a conseguir eso con violencia o no hablando con el político o silenciándolo? Hoy que es la moda del cancelamiento, ¿no? O sea, alguien coloca algo en internet y no me gusta y ya lo cancelo, no hablo más, o lo insulto o soy violenta. Tú dime, ¿qué vas a conseguir con eso? Bobbio también dice, ¿no?, vamos a trabajar con violencia, con alguien intolerante. Y él dice, a veces cuando tú más quieres imponer con mayor fuerza, con mayor imposición, con arrogancia o con desrespeto, ¿qué es lo que tú consigues? ¿Consigues que la persona piense como tú? No.
Aquí en Brasil también, Nicolás, sabes, estamos viviendo, y eso creo que en el mundo todo, Nicolás, estamos viviendo una gran polarización cultural, política, ¿no? Grupos, o sea, grupos muy polarizados. Estamos viviendo un maniqueísmo, ¿no? O sea, este es mi grupo, todo lo que es de mi grupo es perfecto. Si alguien de mi grupo dice A, puede ser cualquier cosa, cualquier tontería, pero es mi grupo, es perfecto, es bueno. Ahora, todo del otro grupo puede ser una maravilla, algo justo, algo bueno, pero es del otro grupo, es todo errado. Entonces, es una polarización maniqueísta y esto es peligrosísimo. Bobbio nos dice, aunque sea por estrategia política, Nicolás, ¿sabes qué debes hacer? Procurar acercarte a la persona, ser tolerante. Procura puentes de diálogo. Escucha a la persona. Este político te dice, no, soy contra el casamiento gay. No, no, soy contra. Ok, señor político, me diga por favor por qué. Me diga sus razones. Qué interesante. Ah, usted me dice por esto. Pero ¿qué le parece esto? ¿No le parece que este argumento suyo no es bueno? Intenta. Es claro que a veces hay personas que no van a querer dialogar o hay personas que, bueno, no tienen ni argumentos. Es una cuestión de extremismo, ¿no? Pero aún con ellos, yo soy una persona y les comparto otra experiencia personal mía. Yo vine a vivir a Brasil, mi mamá es brasileña, porque yo vivía en la época del terrorismo en Perú, ¿no? En la época de los años 90, y bueno, y los terroristas de Sendero Luminoso colocaron el peor atentado terrorista en Perú por Sendero Luminoso, que sucedió, solo a partir de ese momento que Sendero Luminoso fue reconocido internacionalmente como grupo terrorista, fue un atentado en la calle Tarata, en Miraflores, es un barrio, en un edificio. Ellos colocaron 2 coches bomba con casi 500 kilos de dinamita. Yo vivía en ese edificio. Yo no estaba ese día, ¿no? Pero estaba mi mamá. Y casi mi mamá murió, casi perdió los 2 brazos. Entonces yo podría decir, yo odio estos terroristas, estos de Sendero Luminoso, estos comunistas de Mao Zedong, de esta corriente y tal. Y yo no odio a nadie. En mi corazón no hay odio para nadie. No hay odio para absolutamente nadie. Y yo con las personas que piensan diferente que yo me gusta conversar. Yo converso. A veces las personas no quieren conversar conmigo. Bueno, ¿qué le voy a hacer? ¿No? Yo continúo siendo tolerante, continúo respetando. Porque, Nicolás, yo estoy convencida que la violencia no nos lleva a nada. No nos lleva a nada. La violencia es la peor salida. Si yo soy profesora de derecho, si yo trabajo con derecho, es porque yo amo lo que hago. Yo estoy convencida que el derecho, a pesar de ser un instrumento que puede ser de poder, Nicolás, es la mejor salida. Y para mí es el diálogo, ¿no? Y poco a poco iré conversando con esta persona. Y para eso, Nicolás, yo necesito estudiar. Porque yo también no puedo ser una persona extremista, intolerante. No, tú tienes que aceptar el LGBTI, que cómo hablas de esto. No, así no vamos a avanzar, ¿no? Nicolás, o sea, vamos a dialogar, ¿no? Yo creo que es así. Bueno, si la persona no quiere, mañana intentaré nuevamente y lo volveré a intentar. Y bueno, qué sé yo, es mi manera de pensar, Nicolás. Sí, gracias por tu pregunta. Sí, Alejandra. Perfecto, vamos con una pregunta más que esta la envía Rocío Norambuena Avilés, quien envía saludos desde Chile, y le pregunta, ¿podría referirse a las diferencias o relaciones entre las llamadas categorías sospechosas y las personas en situación de desventaja? ¿Y cómo conciliar metodológicamente esto a la luz de la interseccionalidad? Categorías sospechosas, disculpa, no es una terminología que yo conozca. Yo tengo una idea, pero no sé si estamos hablando, porque a veces por el lenguaje, ¿no? Como yo vivo en Brasil y más, mi vida académica es más en Brasil, tal vez la expresión no sea la misma que usamos. Si ella puede volver a preguntar, aunque sea en el chat o colocarlo. Sí, mientras podemos O leer otra Alejandro me lo pregunta. explica si tú lo sabes, o alguien me lo explica, o bueno. Yo creo que podríamos esperar a que Rocío, Sí, por que favor, está Rocío. presente aún, que lo señale en el sentido también que ella lo hace en su pregunta. Ah, y Sí. está presente, también podemos habilitarle el audio. Eso, perfecto. Rocío, estás ahí, te veo. Está- Sí, te estoy Va a ser viendo. una clase muy interactiva. Bien, Sí, qué bueno, Rocío Norambuena. Por favor. ahí está. Sí, Un gusto, Rocío. profesora, muy, muy interesante su clase. Al menos acá en Chile, o lo que pudimos ver en clases, bueno, yo hace rato que dejé de tener clases, pero detalles, se hablaba de categorías sospechosas como un término más bien gringo,
que se refiere a categorías de análisis en que, por ejemplo, están las personas de la comunidad LGBTIQ+, em, minorías, podríamos decir, religiosas, y que tienen la característica de invertir la carga de la prueba, y por lo tanto ya no sería el afectado o la afectada quien tiene que probar que ha sido discriminada, sino que, por el contrario, es el Estado que tendría que probar que no ha discriminado a ese grupo particular. Esas son las categorías sospechosas. No sé si alguien de los compañeros, alguna compañera o compañero quiere complementarlo. Ya, yo lo he visto a partir de otra temática, justamente un poco medio de lo que hablaba Nicolás, ¿no? En materia, o sea, cuando tú lo has dicho de esta, yo lo he visto en otro sentido, pero un poco próximo al tuyo, a ver si nos conseguimos entender. Categorías sospechosas es porque a veces hay algunos grupos que generalmente se arraigan en determinado tipo de valores y o sea, se presentan como una minoría, como un grupo, pero la verdad lo utilizan más para defender posiciones que son antidemocráticas. Como podría, no es eso así, porque yo lo he estudiado más como grupos, por ejemplo, extremistas, y en Estados Unidos, tú que lo hablas de Estados Unidos, ¿no? A veces grupos extremistas que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, porque mi religión es contra eso, entonces sabes que mi religión es contra y bueno, y se aprovechan de esta situación, ¿no? De estar protegido por esta protección a la libertad de religiosa para a veces manifestarse de forma antidemocrática. Entonces, esto es la forma como yo lo había visto, a pesar con otra terminología. No es eso. Entonces, tú me hablas que es cuando el Estado, a veces, ¿no? Es el Estado que es el... Sí, Rocío, disculpa, ¿quieres decir algo? Sí, ahí tienes disponible. Gracias. Lo que pasa es que al menos cuando lo vimos, bueno, yo lo vi en la universidad hace mucho tiempo en un curso que se llamaba como Discriminación en Normativa Internacional, la explicación era más bien metodológica. Y por eso me refiero a que son, en el fondo, el gran efecto que tiene es invertir la carga probatoria, y por eso se habla de categorías sospechosas, porque cuando nos encontramos con alguna de las categorías ya mencionadas, por ejemplo, grupos étnicos particulares, la comunidad LGTBIQ+, insisto, ya no vamos a tener las mismas reglas probatorias, y por lo tanto facilita el análisis o lo invierte, como para determinar si ha habido o no vulneración de garantías fundamentales. Entonces, no es para justificar para nada situaciones extremistas, sino que es una categoría meramente metodológica. Pero la verdad es que no sé cómo se llamará o si tendrá otro nombre en otros países. Si alguien sabe, sería ideal. No, la verdad lo es que desconozco, Rocío. Pero bueno, sobre categorías sospechosas, ¿cuál era tu pregunta? Ahora que entendí el concepto, ¿a qué te referías? Disculpa. Es que creo que, como claro, no manejo el concepto, entonces disculpa, tal vez no sea yo la mejor persona para responderte. Tal vez mañana el profesor Manuel te lo pueda aclarar. No es una categoría que yo tengo trabajado. Discúlpame, Rocío. Pero bueno, es como digo, ¿no? En la clase uno va aprendiendo. Ahora aprendí, estoy viendo que la querida Fátima lo ha colocado aquí bibliografía, lo voy a leer. Muchísimas gracias, Fátima, ¿no? Y él está compartiendo con todos en nuestro chat. Es lo que digo, ¿no? En estas clases, estos espacios, todos aprendemos. Y yo aprendo con los comentarios de ustedes, aprendo con ustedes. No soy una persona que sé todo, tengo mucho que aprender. Aprendí, gracias, Rocío, por tu pregunta, porque ahora termina la clase, voy a comenzar a leer todo lo que es, ¿no? Categorías sospechosas. Muchas gracias, Rocío. Disculpa no poder haber respondido a tu pregunta. No se preocupe. Maravillosa clase. Muchas gracias también a Nicolás por su participación, también por Rocío, también que incluso ha hecho su pregunta con el micrófono, que nos evoca esos tiempos donde esto era presencial, ¿no? Interactivo, pero bueno, ya nos volveremos a encontrar en las salas de clase. Bien, Fátima Josefina El Faki Rodríguez, aquí ella aporta una definición de categorías sospechosas como aquellas características o rasgos personales que como regla general no deben utilizarse para establecer diferencias entre individuos, tales como la raza, el sexo y la religión, y que el ordenamiento jurídico ha señalado especialmente como indiciarios de discriminación arbitraria. Bien, vamos a leer una pregunta más, profesora Ana María, porque allá ya van a ser las 9 de la noche y bueno, tuvo clase antes también, entonces no queremos tampoco abusar de
de su muy buena disposición y por supuesto muchas gracias a todas las personas que están enviando sus comentarios y sus preguntas. Justo se me perdió la pregunta que iba a leer en este minuto. Si me dan un segundo, por favor. ¿Sí? Se le silenció el micrófono, sí. profesor. Una querida profesora que está aquí, la profesora Ana Paula Araújo, profesora querida, profesora Ana Paula, trabaja en mi institución, en la Universidad de Fortaleza, una grande profesora también en derechos humanos, maravillosa, con una gran sensibilidad. Ella fue inclusive secretaria de derechos humanos aquí en nuestro municipio. Entonces, mi cariño y gracias por estar aquí presente, profesora. Me siento muy honrada con su presencia. Muchísimas gracias. ¿Encontraste, Perfecto. Alejandro? Lo que sí, Sí, un comentario más, disculpa, sobre categorías sospechosas, no es bien, tal vez lo que Fátima y Rocío lo han dicho, pero en cuanto le encuentras la pregunta, un comentario rápido, porque sé que hay muchas personas que a veces dicen, no debemos utilizar raza, no, porque hay solo seres humanos, ¿por qué continuamos hablando de razas? No hay raza blanco, raza negra, no. Yo, por ejemplo, soy contra esta posición, así, soy contra, porque sí hay razas, sí hay colores de piel, ¿no? Y también no hay seres humanos neutros, biológicamente a hombres y a mujeres. ¿Y saben por qué es importante eso? Y voy a hablar solo un ejemplo por cuestión de tiempo, Alejandro, porque ya sé que estamos con la hora límite. Es porque entiendan, es necesario entender, porque por ejemplo en materia de salud hay determinadas enfermedades que atacan más o hacen más daño a determinados grupos raciales. Está probado. Por ejemplo, ¿no? la anemia falciforme ataca más a las personas negras que a las personas blancas. O a determinado tipo de quiste en el útero ataca más a mujeres negras que a mujeres blancas. Y, por ejemplo, en el COVID se ve que a veces las mujeres responden diferente a determinados medicamentos que los hombres. Entonces, la ciencia, la medicina y la biología me dice que hay diferencias, sí, entre hombres, entre mujeres, entre razas, y eso no significa que alguien sea superior o inferior. Si a mí me gustó, si yo comencé a trabajar con multiculturalismo, porque multiculturalismo me dijo a mí que no hay seres humanos superiores e inferiores por ningún motivo. No es por una raza, una cultura, un idioma, porque tiene un título más, un título menos, porque tiene una orientación sexual. Entonces yo creo que a veces querer apagar, es decir, todos somos la misma raza, eso puede perjudicar el reconocimiento o la implementación de políticas públicas, porque si en esta ciudad hay más personas negras, las políticas públicas de salud estarán más voltadas para este tipo de raza. Si en mi ciudad tengo más inmigrantes de Europa Oriental, que son personas que pueden tener más enfermedades de la sangre, como hemofilia, entonces voy a tener, ¿no?, médicos preparados para este tipo de enfermedad. Entonces yo personalmente creo que sí, que debemos continuar hablando, sí, de razas y de sexos y de religiones. No sé si eso es lo que Fátima y Rocío lo estaban hablando, no necesariamente, pero ya que por ahí algo se mencionó, solo quería aprovechar hasta que Alejandro, ¿encontraste la pregunta, querido Alejandro? Sí, profesora, ya la había encontrado, muchas gracias. Okay. Bien, vamos a leer la última pregunta entonces y con esto vamos a cerrar la clase del día de hoy. Con la pregunta de Marco Vázquez Rojas, quien saluda desde Perú. Dice, doctora, primero agradecido por tan esperanzadora exposición. Segundo, usted profundizó en la clase también sobre la importancia de los derechos humanos, que se debería trabajar en favor de ellos y en lo personal es una temática de mucho interés para Marco. Sin embargo, para usted, ¿en qué radica la importancia de esos derechos en un contexto de crisis como algunos países latinoamericanos? ¿Cómo defender a los derechos humanos, por ejemplo, en situaciones como los abusos ocurridos en Perú el 14 de noviembre de 2019 y ahora en Colombia? Parece que no hubiera una correspondencia entre el desarrollo discursivo o normativo de los derechos humanos y su situación práctica de creciente vulneración, irrespeto o incluso manipulación. Esta pregunta la envía Marco Rojas desde Perú. Marco. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Sí. Ok. Ahí sí, Que se me perfecto. estaba apagando.
está con vida propia mi computador. Bueno, Marcos, gracias. Mira, yo que trabajo con derechos humanos, seguro, con certeza, mucho antes que tú hayas nacido, yo nunca voy a desistir. Sí, faltan mucho los derechos humanos, claro que falta, ¿no? Pero eso no nos debe desanimar, o sea, es parte del derecho. Yo siempre digo, cuando yo soy profesora de Derecho Constitucional en la graduación y trabajamos, ¿no? Yo trabajo clasificación de constituciones, trabajo la clasificación de Karl Lovenstein, que me dice que que las constituciones se clasifican en normativas, en nominales, etcétera, etcétera. Y cuando habla de normativas, dice son las constituciones que realmente son obedecidas en la sociedad. Y yo les explico a mis alumnos, entiendan que cuando Karl Lovenstein dice, ¿no?, que las constituciones normativas son aquellas que son obedecidas en la sociedad, no significa 100%, porque si no, no necesitaríamos derecho. El derecho existe porque, entiendan algo, no seres humanos somos animales. En el universo solo tenemos cosas y tenemos seres. De los seres vivos tenemos o plantas o animales. Solo eso. Animales, nosotros somos animales. ¿Somos seres humanos? Sí, somos animales. Y nosotros como animales somos instintivos. Y nosotros como animales tenemos muchos defectos. Tenemos muchas tendencias que son malas. Yo que trabajé con la jurisprudencia de las tribunales ad hoc para Ruanda y para Yugoslavia, y trabajé con violencia sexual. Fue tan terrible, a veces leía los procesos y no conseguía dormir por las cosas tan terribles que tenía que leer, ¿no? Y entonces, son seres humanos haciendo tantos actos de crueldad que tú dices, ¿cómo un ser humano puede hacer eso? Y es que entiendan que no, seres humanos tenemos eso de animales. Y los nazistas, no era solo Hitler, no solo fue un general, fue mucha gente de la sociedad que apoyó este pensamiento nazista. Y cuando hablamos en nuestra sociedad, ¿no?, ahora en la violencia que hubo en Perú en noviembre, que muchos chicos que salieron, muchos universitarios a luchar, inclusive hubo 2 muertes, y a Colombia ahora, y en fin, uno dice, ¿no?, pero ¿qué está sucediendo? ¿No? Y que entiendan, necesitamos por eso mecanismos de control. Nosotros seres humanos necesitamos control. Desde las épocas de las cavernas, nosotros estudiamos, muchos creo que son del área de derecho, sabemos que tenemos diferentes órdenes normativas. Necesitamos regular la vida en sociedad. Necesitamos, y desde la época de la caverna se utilizó del derecho, de la moral, del costumbre, y se utilizó también la religión, ¿no? Son 4 órdenes normativas. Ustedes deben haber estudiado desde la clase en la universidad. Porque cuando uno falla, cuando el derecho no es suficiente, tenemos la moral. Cuando la moral erra, tenemos el costumbre. Cuando el costumbre no funciona, tenemos la religión. Porque necesitamos, sí, ser regulados. Cuando tú me dices, pero profesora, ¿no?, ¿cómo vamos a luchar aquí en América Latina que también muchos de nuestros derechos no tienen efectividad? Pero Marcos, yo en lo alto de mis 55 años, yo comencé la clase diciendo qué feliz soy de hoy poder hablar de personas en situación de desventaja, de minorías. Cuando yo era chica no se hablaba de eso. Cuando yo era chica, yo indígena tenía que ocultarme porque tenía vergüenza de ser quien yo era. ¿Y cuántas personas aquí en la clase son homosexuales o del grupo LGBTI que antes también tenían que ocultarse, no podían salir? ¿Y cómo hemos avanzado? Yo creo que no es porque los derechos aún no son perfectos que vamos a desistir. Pero lo contrario, creo que eso nos anima más, nos da más fuerza, ¿no? Nos da más coraje, chicos. Vamos, ya avanzamos, vamos a seguir avanzando. Ahora, lo que siempre digo, no con violencia. Para mí violencia, no. No, violencia no. Para mí la violencia no se justifica nunca. Ningún tipo de violencia para mí. Vamos a luchar ahora en la clase, vamos a escribir artículos, vamos a salir en las medias, vamos a ayudar a la persona que está a mi lado. Yo voy a reflexionar sobre mí. ¿Cuáles son mis prejuicios? ¿Cuáles son mis discriminaciones? ¿Qué es lo que yo hago por mi sociedad? Sí, escribir en el Facebook, en Instagram, es bueno, ok, pero no se quede solo con eso. Tú puedes hacer mucho más, ¿ok? ¿Sí? Entonces, bueno, es eso, Alejandro. Creo que ese era un poco mi mensaje, un poco de mi clase. Y muchísimas gracias a todos que se han quedado hasta las 9 de la noche. Gracias, gracias, infinitas gracias. Y bueno, chicos, ¿no? Yo espero así que
que les haya pasado un poco de mi entusiasmo. Yo voy a continuar luchando hasta el último día de mi vida, ¿no? Yo espero tener fuerza para eso, para nunca parar de luchar por los derechos de todos los seres humanos. No, nunca voy a cansarme. Sí, Alejandro, dejo de hablar ahora. Muchas gracias, profesora. Nosotros siempre, después de las preguntas, también terminamos con unos segundos para que puedan dar una reflexión, que en parte ya la hizo, ¿no? Pero tiene también ahora unos segundos si quiere complementar y despedirse de la y los estudiantes que la han escuchado ya hasta esta hora incluso. Entonces, tiene unos segundos para despedirse, ahora sí. Sí, bueno, ya me había despedido, pero vuelvo a insistir, ¿no? En el hecho de, chicos, el camino es el derecho. Nuestras normas no son perfectas, no lo son, no son. Nuestra constitución, nuestras leyes no son perfectas, pero trabajemos para mejorar, trabajemos para concientizarnos, para concientizar a la persona que está a nuestro lado, con diálogo, con comprensión. Estudiemos, comencemos nosotros mismos, comencemos a estudiar. Hoy Rocío me trajo un tema nuevo, categorías sospechosas. Yo voy a estudiar. Nunca paremos de estudiar, nunca nos sintamos que ya sé todo, ¿no? Ya sé, ya no necesito aprender. Eso nunca existe, ¿no? Y nunca cortemos el diálogo a alguien. Apoyemos siempre a los otros, ¿no? Y no nos olvidemos que la vida también da muchas vueltas. Seamos conscientes en eso. No nos sintamos nunca aquellos que estamos en el poder, que somos superiores. No, la vida da muchas vueltas, ¿no? Entonces, seamos por eso tolerantes, seamos comprensivos. Y bueno, el derecho es el camino. Sin el derecho, no es perfecto, pero sin el derecho pueden tener certeza que será peor. ¿Ok? Entonces, bueno, gracias Alejandro por la invitación nuevamente. Muchísimas gracias. Y salud para todos. Muchas gracias a usted, profesora, por su tiempo, su disposición y su tremenda clase que nos ha dado esta tarde de viernes, ya casi noche en gran parte del continente, así que los agradecimientos también para todas las personas que han estado conectadas y han estado muy atentas y aportando también a esta clase, y nos vemos mañana entonces, temprano a las 11:30 horas, no tan temprano en algunos lados, pero para hacer un fin de semana así. Bien, a las 11:30 horas entonces mañana con la segunda clase de este módulo sobre grupos en situación de vulnerabilidad con el profesor Manuel Canawi. Que tengan una muy buena noche y será hasta mañana. Muchas gracias. Chao, chao.